Radio Líder 97 Satelital y Ondas de Encuentros en Comunicación, ODEC, presenta un espacio alternativo de diálogo. Yo soy un luchador por la democracia. Pensábamos que la democracia simplemente era el voto. Debate. Luchar por perfeccionar la democracia. Yo soy un hombre que luché por la democracia y propuestas. Enseñándole a nuestros jóvenes cómo debe ser la democracia. Encontrados en democracia. Con ustedes, su anfitrión, Gonzalo Rivera. Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a Encontrados en Democracia. En los siguientes minutos, lo anunciado, vamos a tener la presencia de dos figuras políticas en el país para hablar de las elecciones, va a hablar de política y la guerra sucia que se está ya planteando lamentablemente en estas elecciones. Estamos con el ex ministro de Gobierno, Hugo Moldis Mercado. Él es abogado, comunicador, máster en Relaciones Internacionales, fue corresponsal de la Agencia Internacionales de Noticias, docente universitario, analista político, asesor de algunas comisiones de la Asamblea Constituyente, fue ministro de Gobierno en 2015. También está con nosotros don Rafael Quispe, diputado nacional, fue Malcuic del CONAMAC y miembro del Consejo de Gobierno, fue miembro de la Coordinadora Andina de Organizaciones Andinas, Indígenas más bien, y actualmente no pertenece a ningún partido político, se hace llamar Rafito Comunica y dice que quiere ser el youtuber boliviano andino. Quiero saludaros en primera instancia a nuestros invitados y empezar comenzando teniendo una descripción en el ambiente que estamos ya los bolivianos, en denuncias de corrupción, en denuncias de narcotráfico, en un ambiente realmente muy desalentador para la población boliviana. En ese contexto queremos preguntarle a don Hugo Moldis ¿cómo se ve el 20 de octubre en este panorama de este proceso, don Hugo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gonzalo, un gusto estar aquí después de mucho tiempo, de compartir esta mesa de diálogo y debate también con Rafael, y bueno, con todos los oyentes pues de Radio Líder, ¿no? A ver, yo creo que el rasgo más importante de la coyuntura de aquí a octubre va a ser entre el debate de propuestas, de ideas que pueden agradarles a unos y a otros no, hacia el 2025 versus una guerra sucia, chismes, especulaciones, denuncias de corrupción que a veces tienen más un efecto mediático que jurídico, porque cuando ya se va a la concreta no hay elementos materiales que sustenten la denuncia. Yo creo que nos vamos a mover en medio de esa contradicción. En medio de esa contradicción, evidentemente el que más tiene de ganar es el presidente Evo Morales, que ha presentado a consideración de la gente la agenda del Bicentenario, ¿no? En cambio, desde la otra trinchera, desde la oposición, no encontramos lastimosamente hasta ahora, Gonzalo, una propuesta. Que la han ido postergando durante meses. El año pasado decían que no era el momento porque era el momento de la inscripción de binomios, después las elecciones primarias, se han ido postergando permanentemente diciendo que no era el momento, pero ya estamos en el momento y hasta ahora no hay ninguna propuesta que no sea una actitud contradictoria respecto del modelo que está llevando adelante el presidente Evo Morales, ¿no? Porque el principal contendor, Carlos Mesa, por ejemplo, en algunos momentos ha dado a entender que iba a ser algo distinto a lo de Evo Morales, pero después ha cambiado de opinión y ha dicho no, vamos a mantener en los hechos la esencia del modelo, lo cual lleva muchas interrogantes. Así que en eso yo creo que yo creo que si a alguien le beneficia la guerra sucia, es más bien por efecto, es más bien al presidente Evo Morales, porque ante la imposibilidad de la oposición de presentar algo alternativo, la gente se da cuenta de que hay un uso demagógico y político
de denuncias que no han dado ningún resultado desde enero del 2006. Si nos acordamos, desde enero del 2006 que gana el presidente Evo hasta ahora, siempre han habido denuncias. Perdón, y ninguna de esas denuncias han afectado su tendencia al voto. Digo de denuncias. Ahora, ¿cuándo el presidente Evo Morales más o menos la ha visto medio complicada? Cuando el Tibnes, que no es denuncia, 2011. Y cuando el intento de nivelación de los carburantes. 2010. Después van a ver que Zapata. En el caso Zapata, y además de esos lepos que yo siempre digo, afecta exactamente un porcentaje muy pequeño que evidentemente le da la victoria a la oposición. No es que el 100% vota por el caso Zapata. ¿Fondo indígena? Bueno, estaba en ese contexto, ¿no? Fondo indígena, pero yo creo que ha sido sobre todo más el caso Zapata, ¿no? Don Rafael Quispe, buenos días. Muchas gracias, hermano Gonzalo Kamisaki, Kamisaki Gilata Hugo Moldis, Kamisaki Gilata. Pablo Merma está con nosotros, Pablo Merma, sociólogo de la OPEA. Pagara-Pin Gilata. A ver, ¿en qué contexto nos estamos yendo a las elecciones del 20 de octubre? Hubieron las primarias para habilitar a varios candidatos que no eran primarias, porque las primarias son elecciones internas entre sí, y todos los frentes que han participado han presentado un solo binomio, no han presentado, no ver internas, ¿no? Siguiente, yo no soy abogado, Hugo, pero he estudiado 2 añitos, no me hago llamar licenciado ni abogado, porque no he sacado mi título, no ve como otros se hacen llamar. Me han enseñado en la universidad de que la máxima expresión de la democracia es el voto. Está la Constitución Política del Estado. El artículo 168 de la Constitución Política del Estado establece claramente que hay una sola de postulación, una sola elección. El 21 de febrero del 2016, a petición del gobierno o de los gobernantes, fuimos a un referéndum. Y en ese referéndum era intentar modificar el artículo 168 y habilitar a los candidatos. El pueblo dijo no, ganó con un porcentaje del 51, un poco más, y el otro 49. Dijo no, Janiwa, Mana. Entonces, si vamos en ese contexto, hay la Constitución, hay el referéndum que dice de que no puede postularse Evo y Álvaro García Linera. No pueden ir a postularse. Pero utilizaron el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, y estamos siguiendo evidentemente en las elecciones para el 20 de febrero. Ahora, no es tan 20 de octubre, perdón, no es tan cierto en decir de que en este contexto hay las denuncias de corrupción. Las denuncias de corrupción está desde 2006, pasan por las diferentes elecciones, y en este periodo de elección donde me toca ser diputado suplente, Hugo, desde el inicio, desde que he asumido como diputado, he venido denunciando los hechos de corrupción. Y no es tan cierto que no tienen infundadas. Se habla del tema del fondo indígena, y les he escuchado mucho decir, no, nosotros hemos denunciado el fondo indígena, nosotros hemos denunciado. Evidentemente, el Contralor saca un informe circunstanciado dando responsabilidad penal de 153 proyectos, evidentemente. Pero en ningún momento lo denuncia la señora Nemesia Chacoyo. No está en ese informe Nemesia Chacoyo, no está Julia Ramos, no están muchas personas, ¿no? Pero insistimos, pero no es que eso es infundado. Es infundado porque llegaron a la cárcel, ahora tienen detención domiciliaria, y así podemos ver los taladros, podemos verlo, ¿eh? Ahora, evidentemente, en este contexto de las elecciones, pueden haber, sigue las denuncias, sí, ahí coincidimos, hermanos, sí puede haber más denuncias, ¿no? Que no pueden tener fundamento, pero es nuestro trabajo legislador, ¿no? Así es el tema de diputados. Ahora, no es tan cierto que los contrincantes denuncian. Hermano Hugo Gonzalo, ¿cuándo pues el señor Carlos de Mesa ha denunciado un tema de corrupción? ¿Cuándo? Hasta cuando le he cuestionado, decían, ha sacado un Twitter de decir que no nos socapa la corrupción. ¿Cuándo? Un papel, alguna vez ha dicho, porque yo soy candidato, es historiador. Ortiz lo hace, ¿no? Ortiz lo hace, pero ¿cuándo lo ha hecho Mesa? No les editúa crecimiento político. Exactamente. Porque a eso me voy, ojo, mi hipótesis es que lo que hace la oposición desde enero del 2006 hasta ahora, ¿sí? Es una
táctica incorrecta, porque eso no se reditúa en acumulado político. La estrategia de España, utilizando esa táctica. A ver, él es candidato, yo no, pero si hablaremos de mí, a mí me da delito político. O sea, yo salí y no era, yo era un don nadie, ¿no ve? Pero si voy caminando en las calles... Usted era el Tata Quispe en ese momento. El Tata Quispe, pero ex autoridad, ¿no? Entonces, puede ser que no te le des delito político, porque estamos porcentaje bajo, 8, 9, 10%. En boxeo sería que es un golpe fuerte el que acaba de darle, ¿no? Le acaba de decir don Hugo Moldis, sí, que no haga lo que haga, denuncie lo que denuncie, no les indica votos. De acumulación, pero si le acumuló, no, pero eso tiene que ver a la población, no sé, hay medio, como no soy yo, todas las encuestas dicen eso, todas las encuestas dicen un Evo Morales volviendo a subir, ¿sí? Y un Mesa que no hace nada, volviendo a bajar, pero que no hace nada, que no denuncia la corrupción, no dice y absolutamente un Ortiz nada, que denuncia pero que no sube lo que él pensaría subir. Claro, en ese contexto estamos, claro. Pero hay 4 meses todavía de campaña. No hay todavía candidatos a diputados. Es lo último que se pierde, ¿no? Claro, no, está bien, pero hay muchas cosas que seguramente un poco más adelante vamos a seguir conversando. Hermano Gonzalo. Saludo, por favor, a don Pablo Merma, sociólogo, él es representante del Tercer Sistema que está con nosotros. Don Pablo Merma, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, estimado querido Gonzalo, muy buenas tardes a todos los que están escuchando este momento, y un saludo especial aquí para el hermano Hugo, también para el hermano Rafael, siempre dispuestos, digamos, a compartir ciertos criterios. Desde ese punto de vista creo, y tenemos que aclarar aquí a nuestros hermanos aquí presentes, que Movimiento Tercer Sistema no es oposición, es una alternativa de este proceso histórico. Entonces, muy fácil y cómodo es para el MAS descalificar a todos que son de la oposición, que no tienen una propuesta política. Y el Movimiento Tercer Sistema tiene dos propuestas bien claros, consistentes, ¿no? Una propuesta estructural de Estado, porque pensamos que los cambios que se han hecho hasta ahorita no se ha tocado el tema de fondo, el tema estructural de nuestro país. Sigue habiendo pobreza, sigue la brecha de desigualdad, sigue largo, sigue amplio entre pobres y ricos. Entonces el objetivo nuestro es una propuesta estructural, que yo les invito a leer lo que es el libro de Sistema Comunal de Dr. Félix Pazzi, está muy claramente ahí. Y sobre todo también tenemos una propuesta que está acorde a una propuesta política, coyuntural, más de políticas del Estado, digamos, ¿no? Y 6 propuestas políticas tenemos, y que podemos ir ampliando más adelante, por supuesto. En la pregunta, en lo que usted decía, hermano Gonzalo, creo que es importante aclarar a la ciudadanía, evidentemente para las elecciones de 20 de octubre estamos yendo de manera muy desigual, de manera muy parcializada. En mi criterio, desde el Movimiento Tercer Sistema, nosotros al órgano electoral lo vemos como un sastre del gobierno. ¿Por qué digo sastre? El sastre es el que construye la medida del traje del ser humano que quiere ponerse a la medida. Pareciera eso el órgano electoral, porque prácticamente para el MAS se lo está construyendo todo, hablando incluso desde, por ejemplo, desde el uso individuo de lo que es el tema de los bienes del Estado, y sobre ahí se adictementa con la propuesta abusiva que se ha planteado de que un 60% del presupuesto para la asignación de partidos políticos se va a designar en función de la votación de la última elección, prácticamente, y el 40% en función de manera equitativa para todos los partidos políticos. Haciendo sumatoria de estos, más de 10 millones de los 35 millones que está asignando la Corte para todos los partidos, más de 10 millones tiene el movimiento del socialismo. Directamente, aparte de lo que va a usar los bienes del Estado, más le van a dar plata para hacer campaña. Y sobre todo, como en ningún momento se supone que tenemos un biométrico especializado, que la tecnología, etcétera, etcétera, después de 14 días van a entregar los resultados finales. Eso llama la atención de que el gobierno está gestando a través del órgano electoral a un fraude electoral. Esto nosotros prácticamente estamos entrando con todos los partidos políticos y como Movimiento Tercer Sistema a una coyuntura desigual.
en términos de ¿Y campaña. cuándo se ha entregado en Bolivia, lastimosamente, no? ¿Cuándo se ha entregado o en el mismo día o al día siguiente el resultado? ¿Cuánto? Máximo lo que tardaban son No, 5 no es verdad, días. no es verdad. 5 días. No es verdad. Ahora son 14 días. No es verdad. Llama la O sea, pero atención. se ofrecía No es inclusive verdad. tener en la noche ya el resultado, No al es día verdad, siguiente. no es verdad, porque yo creo que siempre se ha demorado en el país. Y no estoy diciendo que esté de acuerdo, digo, ese es un dato de la realidad. Lastimosamente, oficialismo y oposición no se han puesto de acuerdo, no ahora, de siempre, en una modernización del sistema electoral que le dé más seguridad, más garantía, pero además de eso, más rapidez en el conocimiento de los resultados. ¿Cuál es la diferencia? A ver, yo soy viejo igual. O sea, daban los resultados, decía, vamos a dar los primeros resultados de tanto porcentaje a las 11 de la noche, Sí. a las 10 de la noche. Sí. Eso decía. Claro, evidentemente, después de una semana o 2 semanas, los resultados Oficiales. finales, Oficiales, finales, ¿no? Exactamente. Pero la pregunta es por qué ahora no se puede dar hasta donde se avanza, teniendo tanta tecnología. Permítame hacer una Yo no, sé paréntesis, si, una pregunta. yo no sé si no han dicho que no van a ir a dando como antes, no. Yo Permítame entiendo que han una- dicho los resultados oficiales en 14 días. Permítame una consulta a los tres, y fundamentalmente a don Pablo y a don Rafael Quispe. Veo que hay voces como ustedes que hacen un diagnóstico de lo que ocurre, denuncian, etcétera, etcétera. Pero pareciera que se pierden simplemente la denuncia porque no llega, no pega en la población, porque finalmente la avasalladora del MAS arrastra con todo y estas denuncias... ¿Qué te hace pensar? Permítame terminar con mi pregunta, por favor. Entonces lo que hacen es simplemente avasallar, denuncian, gritan, pero sigue. Se gritó, por ejemplo, que no debía estar en como candidato, finalmente está como candidato. No debía estar en la papeleta, está en la papeleta. No debía cambiarse la fecha, está y los pataleos siguen y siguen. ¿Cuál es la estrategia de la oposición en este sentido? Porque parece que simplemente protestan, lloramos, pero no hay nada concreto en función, porque la avasalladora sigue. Y lo vamos a ver Evo Morales de pronto tal vez ganando y posesionándose el 22 de enero. Puede ser la pregunta, simplemente por favor. Pero ¿qué le hace pensar de que eso es así en la población? O sea, no está tan así en la población. La población está atemorizada. Entonces, si te reflejas en las encuestas, la población está atemorizada. Entonces, conversas, oye, ¿por qué usted ha sido encuestado y ha dicho que iba a votar por el MAS? Imagínese, digo, que si voy a votar por la oposición, mañana me fiscalizan, mañana me persiguen, mañana me hacen tantas cosas. Por lo tanto, tengo que decirles... Pero es un tipo serio. Claro. Rafaelito Comunica tiene que partir, ¿no es cierto?, de ser honesto consigo mismo. Ignorar que Evo Morales no tiene pues un voto duro. no sigue siendo la primera preferencia, realmente, a lo que yo me voy, a ustedes que son oposición, que esa táctica no ha dado resultado. ¿Sí? La CIDH, ahora esperanzados en la Corte Interamericana, no va a pasar nada. Duque no va a presentar la carta, Bolsonaro no va a presentar la carta, etcétera, y habrán perdido el tiempo, y con esas cosas están tapando el sol con un dedo. ¿Sí? Aparte de la maquinaria de la que pueden decir ustedes, ¿por qué? Tiene que haber una razón ideológica y política, que yo más bien les invito a discutir ese tema, por la cual, ¿por qué Evo Morales sigue siendo el candidato con mayor preferencia electoral? A ver, al respecto, creo que es importante un punto que me decía en la pregunta, ¿no? Porque, como decía a un principio, nosotros no somos oposición. Somos una alternativa de ese proceso histórico que el mismo MAS ha frustrado al pueblo, así concreto. Ahora bien, Pero para entenderle, ¿es continuidad del MAS, tercer sistema? no somos continuidad. El proceso histórico es claro. Nosotros representamos a ese pueblo oprimido, a ese pueblo excluido históricamente en la historia, que el mismo MAS ha catapultado en su momento en el año 2006. El pueblo tenía una gran esperanza de que haya cambios de transformación, pero lamentablemente el MAS que tanto critica a la derecha es el mismo gobierno que está a la derecha. ¿Quiénes son? Fácil es para el Hugo hablar de los oprimidos, cuando en realidad de la pobreza, cuando en realidad Hugo nunca ha vivido la pobreza, la miseria. Y es cómodo. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el proceso? El proceso se lo ha adueñado una pequeña casta, una familia de blancos mestizos a la cabeza de Álvaro García Linera. Y el mismo MAS ha excluido a sus propios líderes indígenas que probablemente hubieran sustituido
al Evo Morales. Ahí, por ejemplo, vamos a contar desde Santos Ramírez. Así sucesivamente, el producto de eso es Félix Pazzi. Al último vamos a llegar al Venecio Quispe, vamos a llegar Román con el mismo. ustedes. Claro, Román Loaiza, ¿por qué está con nosotros? Porque nosotros pensamos realmente reencaminar ese proceso histórico que el pueblo demanda, que grita diariamente. Por eso precisamente el gobierno apuesta a una invisibilización la candidatura de Félix Pazzi. Solo ellos quieren hablar de la derecha e izquierda, que ellos son la mejor alternativa, que gobiernan a nombre de... En el discurso ellos lo manejan a nombre del pueblo, a nombre de los gobiernos, a nombre de los pueblos indígenas. Pero en los hechos no se ve eso, Gonzalo. ¿Por qué? A la primera manifestación de los pueblos indígenas, hemos visto en Caranavi, en Achacachi, con la UPEA, tantos problemas, el gobierno va a masacrar a su propia gente, que es supuestamente del gobierno indígena. Pero cuando, por ejemplo, un empresario dice que no está de acuerdo con las políticas, inmediatamente conforma una comisión técnica de los ministros y atienden la demanda. Pero cuando el pueblo realmente demanda sus necesidades, va a reprimir. Directamente va a encarcelar, como está ocurriendo con los dirigentes, con el ESNO, con el tema del Franklin Gutiérrez. Entonces, ¿de qué se jacta? ¿De qué proceso? ¿De qué ideología estamos hablando? Por eso precisamente a nosotros como tercer sistema nos invisibilizan, decir, porque nosotros somos la verdadera competencia, el verdadero que realmente hacemos frente a este gobierno. ¿Por qué? En términos de votaciones, por ejemplo, históricamente el MAS, en términos electorales, ha tenido el 60% de la votación. Ahora, en todas las encuestas vemos que no pasa más de 30%. ¿Por qué? Por estas razones que yo te acabo de explicar. Porque el pueblo está descontento con las políticas que hace el gobierno de turno. Pero la derecha, incluido Mesa, incluido Ortiz, jamás ha pasado más de 30%. Y si sumas en las encuestas que va por el 20%, por el tema de lo que es el 7% de Ortiz, sumados llegarían más o menos a un 27%, 30%. Ese es el voto duro de la oligarquía como tal, de la derecha. Nunca ha pasado el 28%. Y el MAS, con los sectores que tiene, porque diariamente intimida a las organizaciones sociales. Cotidianamente dice, mira señores, si ustedes nos apoyan, 100% de los proyectos de lo que ustedes pidan. Y si no nos apoyan, no les damos nada. ¿Eso qué es? Intimidar. Es lo que practica. Yo quisiera ahí precisamente para debatir, digamos, con firmeza, pero a la vez que con gestos de honestidad intelectual, ¿no? Yo no colocaría al tercer sistema, evidentemente, en la oposición tradicional. Eso es verdad. Sí, yo he debatido esto con Félix Pazzi en Panamericano, ¿no? Pero porque el otro es una derecha tradicional, porque es derecha, que no ha tenido en el país más del 28-29% de voto duro, que haga lo que haga Evo Morales, jamás votarían por él. ¿Sí? Hay un tema de piel ahí, por decirlo de alguna manera. Aunque se beneficien incluso de esas medidas del gobierno, igualito, no, Janiwa, sí, Evo no, ¿ya? Bueno, ahí el que tiene que explicarnos es después Rafael, porque ha estado con esos sectores, ¿no? Entonces yo no creo que Félix, yo creo que representa otra cosa, ¿sí? Pero tiene un problema, y a eso me iba. La revolución del 52 generó un nivel de hegemonía que rayó la cancha, la dimensión de la cancha, y los que hacían política tenían que moverse en esa cancha. Los que quisieron hacer al margen de eso, como la Falange, por ejemplo, no le fue bien. O el o el Partido Comunista, porque el nacionalismo revolucionario del MNR, por llamarlo de esa manera, rayó la cancha y solamente tenían posibilidades de ser alternativa los que se movían en esa cancha. Pero para ser la alternativa, la diferencia con el del 52 con ahora, porque el 52 tenías más o menos un equilibrio de liderazgo político
Hernán Siles, Víctor Paz, Lechín, Walter Guevara, etcétera, sí, más o menos tenían, niveles de liderazgo casi similares. El más líder era evidentemente Víctor Paz, pero no marcaba una gran distancia frente a los demás. El gran problema del tercer sistema es que el discurso que emplea ha sido ya copado por el MAS. Es decir, el MAS no le da un espacio, ha copado eso, porque el liderazgo del propio Félix Pazzi no es similar al liderazgo que tenía Hernán Siles Suazo con el periodo de Víctor Paz. Entonces, no hay campo. Más allá del MAS, en este momento, no hay campo. ¿Sí? Entonces, toda la gente que vota por el proceso de cambio, unos de manera crítica, etcétera, están ahí y van a terminar votando por él. Y en el caso de la derecha, pues, disculpa que le diga a Rafael, pero es que a Tara no lo entiendo, porque siempre están posiciones con los de derecha, con el Samuel, con el Ortiz, no pues, ¿no? No tiene espacio. Yo creo que la gente no quiere volver al pasado. ¿Sí? Entonces, los que se presentan al pasado no tienen la suficiente fuerza como para ganarle a. Y los que quieren ser una alternativa desde el proceso de cambio a Evo, tampoco tienen la fuerza necesaria, y por eso yo creo que... Ahora, bueno, ahí están todas las encuestas, y no es verdad que Evo tenga por el 30%, voy a tomarte el 30%. 30% votación, ciudades capital, ciudades intermedias. También provincias. No, hermano, y cuando te vas al voto rural, hermano, sí. ¿No? ¿Sabes qué? No te engañes. Cuando vas al voto rural, Evo ha tenido siempre el 86% de votación. Ahora pone 50, digamos. Eso te iba a decir, ponle 50%. ¿Ya? Ponle 50%, que haya perdido 50%. Es que el problema tuyo, Hugo, es que le estás viendo idiota cultural al pueblo. Lo ves como hermano, idiota. Las encuestas dicen eso. Me estás repitiendo lo mismo que el Pazzi, y eso hasta ahora no ha pegado. Resulta que Evo Morales, creo yo, que ya se está acercando al 50%. Estás mal. Yo creo que Evo ya está en el 41%. A ver, ese tema ideológico, evidentemente, ha sido bien preponderante para mí hasta el 2010, ¿no? Lo que el hermano habla, de decir que queremos que el indio esté en el poder, primero por identidad cultural, ¿no? Porque el 2006 se vota porque estamos cansados de la derecha, de los neoliberales, y votamos ahí todos con Evo. No debía sacar 53, yo creo que esa elección debe ser mucho más todavía, no han debido disminuir, yo pienso. Y después se empezó con esas cosas. Evidentemente ha habido un desencanto, ¿no? Porque ves un indígena en el poder. El 2010 sube la gasolina, pero el desencanto del CONAMAC, del Sido Permanente de Cuerdas, es el 2011, con la marcha del Tipnis. No queda entrar cómo ha sido, pero es un desencanto que viene. A partir de eso, la gente, por el tema, para mí, de las redes sociales, todo, empieza a ver de que no es el verdadero proceso de cambio, no es el verdadero proceso de cambio, no es que lo que el indio quería, en el tema político, en el tema social, en el tema económico, no es que el indio quería, eso es lo que ve. Entonces hay un desencanto, y el indio empieza a cambiar. Evidentemente, bueno, interesante, yo también he debatido con Félix Pazzi cuando dice su tercer sistema. ¿Por qué está hablando del tercer sistema? Lo que estás planteando es el sistema del ayllu. ¿Por qué el sistema de dotación? Todo? No, pero es que el ayllu no va a pegar, no, tenemos el tercer sistema, ¿no? Ese es el tema, hermano, que tiene. ¿Qué es lo que ve en mi lectura, Hugo? De que la nueva gente, la nueva juventud, ya no quiere de esos 500 años, no quiere saber de esos 500 años. Te puedo hablar de los curas que violaban a mis abuelos, no quiero saber nada de eso. No quiere saber, hermano, de las derechas y las izquierdas, porque si ustedes, como el MAS, porque el CONAMAC ha apoyado hasta el 2010, hermano, orgánicamente al MAS, y tú sabes, hermano, has trabajado con esa organización. Si lo hemos apoyado, nosotros hemos pintado las paredes, nosotros hemos hecho la campaña, hermano, para el MAS que persigue. Nosotros hemos enfrentado con la media luna, hermano, eso te consta, 2008. ¿No? Hasta 2008. Entonces, en esa situación, hermano, existe un desencanto, hermano, ¿no? Yo pienso, así más o menos dice la gente, oye, mira, la derecha no nos masacraba como nos masacran ahora, la derecha no masacraba como nunca habían masacrado los tipnis. La derecha, como anoche, hermano, le han detenido a un dirigente, hermano, y yo no le he dejado que le detengan. Hermano, se han traído toda la UTOP, hermano, se han traído.
cuando solamente a él tenían que llevar al domicilio, ¿no? Entonces se desencanta y la gente empieza a decir, pucha, si esto es, hermano, la izquierda, nuestra identidad, puta, y nos masacra, puta, preferimos dar un paso y la derecha. ¿Por qué? Félix Pazzi, como dice, evidentemente tiene una propuesta de lo que es el AYU, pero no encaja, pues, o sea, no encaja, hermanito. Todavía dice, como decía el Víctor Hugo Cárdenas, no le encuentra la mosca, o sea, el dulce, el sabor, la gente no le está captando. Entonces, por eso es de que en este momento hay una politización, ¿no ves qué? De lo que ustedes llevan adelante como más y la otra opción alternativa. Esa joven no está discutiendo, no va a debatir ni izquierdas ni derechas, no va a debatir absolutamente nada. Quiere la destitución del derecho, del Estado de Derecho, la destitución de la democracia. Eso es lo que está buscando, ese es el discurso que se hace. Ahora, que nosotros no capitalicemos, que ustedes capitalicen, sí, pero reitero, son cuatro meses de campaña que no se han mostrado las propuestas. Ustedes me hablaban que nosotros tenemos propuesta, el MAS siempre reitera que tienen propuesta, el tercer sistema dice que tienen propuesta, pero si hablamos, un solo ejemplo, tema salud, filas, ¿dónde está la propuesta? La propuesta de eso, hermano Hugo, yo te digo, en la propuesta de salud, para que la gente nos entienda, porque el tercer sistema es como ver el tema indígena, en la Constitución dice que tiene que haber salud preventivo con la visión indígena, ¿no? Con la visión indígena, ¿no ve? Entonces, acá hemos construido un hospital de tercer nivel para dar a luz a las hermanas en su misma visión, preventivo, una farmacia, digamos, que tengamos con nuestras medicinas tradicionales, a eso se dice. Entonces, no han construido, o sea, evidentemente, se coincido con ese discurso, pero en este momento, reitero, vuelvo a lo que estamos debatiendo, hermano, la juventud, un segmento de la población, no está debatiendo, hermano, derecha, izquierda, ideología, tercer sistema, sistema del AYO, no está debatiendo. Está debatiendo o que se va a cumplir la Constitución Política del Estado o no se va a cumplir la Constitución Política del Estado. No, está bien. Yo creo que, no sé si estarán discutiendo, porque yo creo que todo el tema de las plataformas, el 21F, etcétera, tampoco ha terminado de pegar, ha sido desgastando, ¿sí? No se ha traducido eso con un efecto. Iba a germinar, tú estás escuchando, iba a germinar en una propuesta política y ustedes anticiparon con las primarias y liquidaron, hermano, eso hay que ser consciente. A ver, liquidaron, dice usted, liquidaron, dice el 29, está muerto el 21 por usted. Pero claro, está muerto. Porque estaba germinando una propuesta política y ya había candidatos. Y entonces, ¿qué es lo que vuelve a anteponerse? A ver, yo creo... Lo que se vuelve a anteponer a la gente es el valor estabilidad. A ver, finalmente la gente dice, ¿sabes qué? Exacto. Esto ya, ¿sabes qué? Sí. Incluso uno puede decir, y es ahí donde evidentemente Evo Morales tendrá que ganar. A ver, yo creo que, mira, es fácil, cómodo para decir para Lugo Moldis, hacer su análisis de que no ha pegado. No es tanto así. Eso vamos a ver el día de la elección. Eso vamos a ver el 20 de octubre. Evidentemente el pueblo, cuando afectas intereses del bolsillo, sale a las calles con un tema de gasolinas y otras cosas, va a salir. Pero a mucha gente, la gente pobre principalmente, no le interesa la política, porque cotidianamente vive de su esfuerzo. No se hace problema de salir desde muy tempranas horas de la mañana y retornar muy horas tardes de la noche. Eso es su cotidianidad. Pero eso no quiere decir que siga apoyando a supuesto este proceso. ¿Por qué digo supuesto? Porque lamentablemente el proceso se ha cambiado. El proceso ya no existe. Ellos mismos, los mismos actores del movimiento al socialismo, la cúpula, se han encargado en aniquilar ese supuesto proceso. La gente no es tonto. El fácil dice que, y claro, ellos politizan de que solo hay dos caminos, dice como el Álvaro, ¿no? Un camino ancho y un camino angosto. O sea, ellos creen que hacen creer a la gente que son la única alternativa, que son salvación del mundo. No es así. ¿Cómo es para él decir izquierda y derecha y punto? Nosotros somos existibles, y claro. Y por eso precisamente invisibilizan al Fénix, ¿no? Incluso, por ejemplo, mirad, ¿por qué digo la misma derecha está en el MAS? Porque Evo Morales, durante los 4 años de gobierno de la última gestión, se reúne con todos los gobernadores del país
pero no con Félix Pazzi. ¿Por qué? Incluso yo diría, hay un temor, hay un miedo. ¿Por qué? Quiere auspiciar económicamente al Departamento de La Paz. Y la gente no es tonto, pues. La gente se da de cuenta perfectamente. El tema del pacto fiscal, por ejemplo, se ha cerrado. ¿Cómo así? Y las competencias de las autonomías, ¿en qué ha quedado? En nada, prácticamente. Entonces, desde ese punto de vista, fácilmente ellos dicen, nosotros somos la única, el resto no existe. Pero la gente no es tonto, la gente se da de cuenta. Y eso lo vamos a ver, se va a manifestar a través del voto el 20 de... Aunque ellos coercionen de que no van a dar proyectos, de que nosotros... Igual no más, en el campo, ¿te acordarás, Hugo? Te lo digo hoy. Nosotros vamos a tener una buena votación en las provincias como movimiento tercer sistema. Ahí sí dudo yo, hermano. Ahí sí dudo yo. Yo vengo del Ayllu. Ahora mañana me voy a volver a ir porque de detención de misión en el campo, de donde sale el mineral, por si acaso, de Corocoro. La ley dice, ¿no ve cómo sale el mineral? Platita, ahí viene, dice que debe invertir los recursos en el mismo lugar donde sale el mineral. Hermano, no invertió nada. Encima nos quiere quitar algún... Tenemos agua que sale, con una ley nos quiere quitar y no es solamente el único lugar, te pongo un ejemplo. ¿Por qué no pega ahorita? Tiene buena propuesta, mi amigo Félix. ¿Por qué? Porque su política ideológica no ha podido desarrollar en el Ayllu, en la marca, su propuesta, ¿no ve? En pequeñito. ¿Qué espero yo, no ve? Ahora, ¿qué me van a proponer? Soy Ayllu, seguramente una propuesta que vamos a criar llamas, no vacas, ¿no? Porque vacas vienen del otro lado. La llama es bien importante, vamos a exportar, vamos a hacer esto. Hace una propuesta. La propuesta ideológica que plantea como gobernador no ha plasmado en los hechos. Si hubiera plasmado en los hechos, en diferentes lugares, ese sistema, esa ideología social del Ayllu, yo sé que ahorita hubiera estado por lo menos como CONDEP en el departamento de La Paz, de subir. No ha pegado, hermano. No estoy de acuerdo con lo que dices. Rafael. Eso yo pienso. Entonces, ¿qué es pues la producción a gran escala de Jalsur y tema de quinoa? Un hito, pues, pero hay sitios, ahí, ¿por qué han ido? Si estamos hablando de plata, no estamos hablando... por eso, estoy de acuerdo. No, evidentemente, económicamente, ¿cuánto de presupuesto? ¿Tú sabes cuánto maneja la gobernación? 250 millones aproximadamente. Y tiene que atender las demandas de las 20 provincias. Claro, pero 20 provincias. Y por si acaso, nosotros ¿no? hemos priorizado como infraestructura productiva el tema de caminos. Con el pocos recursos que tenemos, estamos yendo por tramos. No, yo creo. ¿Por qué crees que hemos tenido una... Pero eso ha hecho ABC, una gobernación exitosa? De Chulumani hasta la... Unduabi, por eso. Unduabi Chulumani es nacional. De Chulumani más allácito es otra carreterita, pues, que es a nivel departamental. Pero yo te digo, no, estás mal, pues, Rafael. Primero tenemos que ver el tema de recursos económicos. Claro, el Estado... política ideológica, a ver, yo soy ideológico, ¿no ves qué? ¿Por qué estás hablando de tema ideológico y me estás hablando de caminos? ¿No ves? Es un tema. Pero el tema de fondo es economía. Si no garantizas caminos, claro, pero ¿cómo vas a generar tu propuesta ideológica ahí? Pero ¿no? ahí está. Pero caminos, te digo, relacionado con la producción yo coincido, ¿no ve? que por primera vez como gobierno departamental estamos intentando. Un hito. Y de manera exitosa. Un hito durante 4 años. El tema del Jalsur y el tema de los alfa-alfas. Alfa nosotros ya debemos producir eso, producimos. Pero ¿en qué coincido, Hugo? A ver, en ti. Evidentemente en esa pelea, ¿no ve? O sea, ¿por qué no sube? Evidentemente, tienen con el MAS y con el tercer sistema de la misma ideología. La diferencia es que... No es lo mismo. Tienen, pues, porque ellos se creen indígenas también, pues, ¿no ve? No, ustedes no están en el gobierno, ellos están en el gobierno, no la han plasmado. Ahora, en esa discusión de derecha e izquierda, te digo, un segmento de la votación no quiere saber de derechas e izquierdas, quiere ser pragmático. Y lo que ve, pragmático. Están tocando el bolsillo está bien, entonces no quieren experimentar. Entonces, ¿cómo van a experimentar? No, lo que yo veo es mi opinión, ¿no? Que puede ser contradictorio. Con el tercer sistema, ni en la gobernación puede hacer cosas grandes, así lo ven, ¿no? Por ese lado. Entonces, por eso, ese segmento de la población sigue apoyando. Sí. Y me preguntaba ayer, mira, los viejitos, ¿dónde están? Los viejitos están en el campo, los jóvenes hemos migrado a la ciudad, los viejitos en el campo. Y dice, 50 bolivianos vamos a aumentar a lo que es el... bono dignidad. El bono sol. Bono dignidad. No, bono sol después, hayan inventado, ¿no? Bono dignidad se llama ahora, ¿no ves? Zento dignidad se llama ahora.
Ese 50 bolivianos, hermano Gonzalo, y para estar escuchando, es harta plata para el campo, para la gente del campo, es harta plata. Para la gente que vive del campo, en el campo te hablo, ¿no? Un boliviano es plata, porque te corresponde hartas situaciones. ¿Por qué no gastas en pasajes, no gastas en... No es harta plata, hermano. Don Rafa, lo escucho. ¿Por qué no está en el MAS usted? No, entonces, siendo harta plata, ¿no ve? Eso es prebenda, ¿no? Es prebenda. Porque ese viejito, porque desde el bono sol, ¿te recuerdas? Viejitos han apostado por el MNS. Ahora van a apostar por el MAS. Entonces, ese es un tema de prebenda que se está utilizando. Ya tiene un segmento de la población que vote. Por eso, hermano, yo creo que el MAS, como hace rato decía, antes sacábamos el 80%, era verdad. Ahora está previsto sacar 50%, es verdad, porque esa gente va a votar, eso no hay que negarlo. Pero la nueva gente, ¿no ve que donde ustedes quieren llegar, esos no van a votar. Por más que les des 50, 100, 200 bolivianos, por más que le hagas la casetera, por más que le des, hermano, todos los privilegios, no van a votar. A ver, permítame. Sí, a ver, yo tengo una posición política, en fin, pero trato de hecho, tengo un par de libros publicados fuera del país, donde hago una visión crítica, por ejemplo, de la revolución boliviana, ecuatoriana y venezolana, ¿no? Que yo diría que los grandes desafíos que en este momento tiene el movimiento del socialismo, y por eso me gustó mucho el discurso de Evo Chimore, porque lo vi más como Evo compañero, Evo pueblo, no tanto como Evo presidente, porque o por ejemplo Félix gobernador. ¿Qué pasa? Eso es una teoría política, ustedes lo saben. Y cuando alguien asume solo construye su imagen como autoridad, lo van viendo como autoridad, pero dejan de verlo como compañero. Se deshumaniza. Eso claro. pasa en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Es volver a ser, ¿no? El Evo compañero, el Evo pueblo. Por eso me gustó el discurso de Chimorén. Hay que despolitizar a los movimientos sociales que de protagonistas de este proceso se han convertido ahora en espectadores del proceso nada más, ¿no? Tienen que volver a ser protagonistas. Es necesario, ¿no es cierto?, ver qué hacemos con algo que está en la Constitución, que dice economía comunitaria, y por no hay por ningún lado economía comunitaria. Ahora, eso se va a hacer desde el Estado, no, pero el Estado tiene que estimular para que se lleve adelante. Entonces, no, yo tengo una visión crítica dentro del proceso. Yo creo que sigue siendo el proceso más profundo de nuestra historia. Evo Morales sigue siendo el que, a mi juicio, mejor sintetiza este proceso. Una visión de crítica que no la encuentro aquí, sobre todo en el tercer sistema, que todo le parece una maravilla. Realmente, yo creo que hay muchas cosas en las que hemos conseguido ya con Rafael ahora, ¿no? Porque no hay que mentirse, no hay que mentirse. Es decir, la gran barrera que tiene el tercer sistema es que no ha logrado penetrar, no ha logrado hacer carne en la gente, ni carne ni espíritu, si tú quieres. Buenas intenciones, eso se va a reflejar en las elecciones. La gente ante el temor, ¿no es cierto?, de ver una Bolivia similar a la Argentina y al Brasil, va y más la propuesta de la agenda del Bicentenario, yo creo que va a ratificar su confianza en Evo Morales. Vamos a tener un presidente Evo Morales entre el 20 y el 25. Eso para mí casi ya está cantado, aunque faltan muchos más. Permítame, aunque quiere decir eso algo, por favor. Si las elecciones fueran ahora. Don Hugo Modis ha dado golpes duros a ambos panelistas, y bueno, si me permite luego preguntar, pero quiere responderlo. Sí, bueno, voy a ir con yo creo que tiene una mirada equivocada, diría yo, aquí al amigo Modis. Porque de lo contrario no estaríamos pues consistentes con las organizaciones sociales. Cotidianamente dentro del movimiento tercer sistema se suman organizaciones de manera masiva. Si no pegaría, no llamaría la atención, no estaría de esa manera. No tendríamos concentraciones masivas, si es que fuera el caso. Pero respeto su posición, digamos. Evidentemente, no, ningún partido, el ser humano no es pues moneda de oro para caer a todos, ¿no? Todo ser humano tiene virtudes y defectos, es natural, ¿no es cierto?
En ese contexto, lo que ellos orientan de que el Evo es pueblo, en el discurso Él, está no bien. ellos, no ellos. Él orienta. Él orienta que el yo Evo es que- pueblo, el Evo es el indígena, el más solidario. Si eso fuera, no habría habido tantos masacres como hasta hoy ha habido. No hubiera habido, no hubiéramos tenido un muerto en la OPEA, por ejemplo. No hubiéramos tenido la represión de la Él es Chacachi, por abogado. ejemplo. No, hay que ser entender. Muerto es un muerto natural. Al Jonathan lo asesinaron. Eso tienes que ver. Asesinaron. Ese es el término jurídico. Entonces, eso sería pues representante uno genuino del pueblo. Claro, para él es cómodo decir eso en el ámbito discursivo, pero en términos de hechos, ¿quién han beneficiado al indígena hoy? ¿Quién está más cómodo en este? Y lo han dicho los empresarios abiertamente. Nosotros estamos cómodos, los banqueros, los militares están conformes. El que está descontento es ese pueblo históricamente excluido. Y por eso precisamente con todos los argumentos va a querer descalificar a Félix Pazzi, porque es el único indígena que además es letrado, que le hace competencia al gobierno de Evo Morales. Así de sencilla la cosa. Permítame, por favor, hablábamos un poco del recuento de lo que ha significado la presencia del presidente Evo Morales en estos casi 14 años que se cumplen en enero del 2020. Sin embargo, en 2011 hay un quiebre en el gobierno con el sector indígena tras la marcha chaparina, la intervención, la gasificación de lo que ha ocurrido. Luego parecía una ruptura, pero Evo Morales ganó las elecciones y ganó de forma amplia. Y ganó el Tiples, Exactamente. Y luego ganan el Tiples. Vas a decir que entonces al pueblo que le gusta que le masacren después sigue apoyando. Porque me quiere me pega. Yo no creo que hayan votado fantasmas. ¿Sí? No, yo digo también, porque sinceramente yo creo que... Pero yo creo que no había otra alternativa. Entre la derecha y izquierda, lo único que ahora es otra realidad. Es la primera vez, cuando hablas de deslocalización, delocalizan en el siglo XX, delocalizan, ¿no ve? Delocaliza el MNS. En la próxima elección, vuelve a ganar el MNS en los lugares delocalizados. Bueno, no. Bueno, por eso... no, es parte de idiosincrasia también. Qué bien que has tocado ese tema. A ver, la política es percepción. ¿Cómo? A ver, nos imaginaremos, ¿quién gana la primera elección? Banzer. La primera elección la gana Banzer, señores. Dictador. Puta, saliendo de la dictadura y la gana Banzer. Y con la teoría del mal menor, el Filemón Escobar, hace que entre Víctor Paz. ¿Cómo te explicas eso? Y política significa creación del sentido común, ¿sí? En este momento el sentido común de la gente, mira, un sector popular que las encuestas denotan que cuanto más sector popular, más sube la tendencia al voto por Evo. Pero también sube en otro lugar, en sectores empresariales que no quieren que se vaya Evo. ¿Dónde está el problema de Evo? Clase media, jóvenes. La clase media, jóvenes. ¿sí? No sé si tanto por edades, pero clase media que actúa de otras maneras, tiene otro tipo de valores. En fin. Entonces, cuando tú sumas voto popular más sectores de clase media alta para arriba, por Evo, te das cuenta que el Evo es el ganador. ¿Por qué? Porque no ha habido un sentido común que ha instalado el MAS. A ver, cuando nos hemos conocido, Rafael, en esta pelea, etcétera, pues parece que desconoce el compañero. Yo he trabajado de todo, hermano. He trabajado en Corocoro, en las radios mineras, precisamente. Me he formado con el proletariado minero. Me he proletarizado, que es lo que se les llamaba antes, ¿no? Yo no he hecho trabajo en la universidad. Yo me he proletarizado y después me he campesinizado, si tú quieres. ¿Ya? Soy uno de los constructores del instrumento político que no se llamaba más Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, ¿sí? Que nace la idea de 1988 en el Congreso de Unidad en Potosí, ¿ya? Porque la CESUD se había dividido. Bueno, ¿qué instaló el MAS? El instrumento político. Votemos por nosotros mismos, peleemos por nosotros mismos. Fue instalando eso, ¿sí? De lo que hablaba Rafael, fue instalando, la gente lo fue
apropiándose de eso, empoderándose, ¿ya? Entonces hoy hay un sentido común que prevalece con todos los errores, críticas, etcétera, que se puedan tener y que pueda haber, y ese sentido común no ha sido sustituido por otro, ¿ya? No lo puede sustituir tercer sistema por las cosas que ha dicho Rafael, estoy plenamente de acuerdo, y la oposición no lo puede sustituir también, porque ¿qué significaría presentar una propuesta diferente al MAS desde la derecha? Pero entonces tienes que decir que la mesa no es oposición, pues oposición es el que se opone y te presenta propuestas alternativas. Que no hay, pues. No, por eso, el que te presenta, sí. Nosotros vamos a presentar. Ya dijo Mesa, eso tiene que ser bien claro. Mesa dijo, está bien esto, está bien, sí, esto, pues. Está bien esto, está bien esto. Y la población dice, ¿no? Oye, si está bien, preferible es no ver. Que siga eso, oye, también, oye, a ver, choca. Exactamente. Yo creo que acaba de decir una alianza nueva. Él está como Ortiz. Eso dice la gente. Él está como Ortiz, no, pero es que es verdad. No, entonces no digas oposición. O sea, es que es verdad lo que dice Rafael. La gente dice, señor Mesa dice que va a mantener esto, va a mantener esto. Entonces mejor que siga el que está manejando el modelo, ¿verdad? Y por eso Mesa va de caída. Yo creo que en este momento, donde puede haber, yo no sé si les va a alcanzar el tiempo, pero donde se puede construir, ¿no es cierto?, alguien que juegue el partido más o menos en condiciones iguales, ¿no?, es evidentemente en Ortiz. El oyente está parando las orejas con todo lo que está escuchando. Es evidentemente en Ortiz, porque dice, más allá si está bien o está mal. La gente dice, no puedo, o sea, si el señor me está diciendo que no va a cambiar, yo prefiero que debo, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que anteponerle otro sentido común, distinto, radicalmente distinto. Ahora, ¿le va a alcanzar el tiempo? No sé, ¿no es cierto? Pero evidentemente... Hay otra teoría, que han hecho unas encuestas, no teoría, una encuesta. Ajá. Con esta propuesta que dice Mesa no puede ganar las elecciones y no le alcanza para ganar las elecciones, con esa encuesta, con esa propuesta. Pero sí Ortiz puede ganarle porque tiene una propuesta distinta, desde la federalización, el tema economía, etc. Es una cuestión distinta. Sí nos podemos ganar, pero... Ortiz no entra a Occidente, sin embargo, no acaba de ingresar a las alturas. Y con muchos problemas en Santa Cruz. Claro, pero yo te hago una pregunta, no me estoy ofreciendo, no estoy diciendo nada. Evidentemente Ortiz no ha ingresado, pero por ahí yo soy un candidato a senador o diputado. ¿No va a ser gobernador acaso? No, te estoy preguntando. No fracaso total, porque la gente quiere claridad. O sea, la gente no quiere las propuestas mediocres, la gente quiere, como Bolsonaro, ¿no? un tema claro de lo que quiere hacer, aunque locamente claro, y va la gente. Está dando ya un dato, usted va a ser candidato no te estoy diciendo que usted me dice que puede ser un gancho importante para Occidente. Pero no puedes decir que no tiene ingreso al Occidente. Es que por ahí ponemos pero podemos ser. Hay que ser realistas, Rafael. En el Occidente no pega, pues, hermano. No va a pegar. Es como si yo dijera, no vas a pegar en Santa Cruz, porque la Santa Cruz, otra visión es la realidad. En Santa Cruz no hay sistema del AIO. Déjame hablar, mira. Es que no pega porque el genuino racista del último, de este momento, es pues el... ¿Qué dijo pues en el año 2000 cuando había el tema esas de teorías por eso? No, pero no, seremos realistas. La gente no quiere 500 años, no quiere hablar de 500 años. No estamos hablando de 500 años, estamos hablando de una realidad existente. Ortiz, mira, si Ortiz es capaz de recuperar ese voto duro de la derecha, que hay un voto duro de la derecha, históricamente, puede ser, bueno, sí, que es un 28%. Duro. Sí. Algo está pasando porque esa gente que siempre ha votado por ese voto de derecha duro no termine todavía reflejándose en Ortiz. Pero si Ortiz es inteligente, hace la táctica adecuada, la estrategia adecuada, ¿dónde se va a desinflar? ¿Quién se va a desinflar? El Mesa, por eso dicen las encuestas. Si Mesa se baja, si Mesa denuncia, si Mesa no hace bien las propuestas, si Mesa no presenta buenas candidaturas, ese voto se va a Ortiz. Eso dicen las encuestas, así de claro. Eso es claro. Por eso no hay que desesperarse mucho, ¿no? Yo diría, y la gente, te termino con esto, y la gente en todos estos periodos de gobierno vota, o sea, hace un voto útil, y el voto útil lo va a hacer, ¿no? Aunque sea candidato trucho, licenciado trucho, entre el MAS
y la oposición. El tercer sistema puede ser que tenga buena propuesta, buena ideología, no tiene la ideología, pero la gente hace voto útil. Eso también tienes que quedar bien claro, hermano. A ver, y sabes muy bien, hermano, yo he estado, mi gente está en tus reuniones, y que han dicho, no nos interesa llegar este año. ¿Por qué? Porque no vamos a poder, porque todavía no están, no es su tiempo. No, seguramente hablarán para el 2025. Eso han hablado también, hermano. Bueno, infiltrados de todo lado siempre va a haber. No son infiltrados, porque... A ver, primera cosa. A ver, primera cosa. Evidentemente, ese 30% del voto duro de la oligarquía boliviana va a seguir estando y no van a pasar más. Mesa y Ortiz, los dos sumados, no importa, partiéndose a mitad, lo que sea, no van a pasar más, te acordarás. El 70% está en disputa. El 30% tiene el voto duro, el más. Por el tema de bonos, porque la economía está bien, por el tema, por ejemplo, del SUS. Ahí influye nomás también, pues. Hay que ser realistas. En el campo. Claro, influye Una nomás. Entonces, mucho, de esa parte, el 30% está con el más. Hay un 40% a lo que nosotros estamos yendo. La gente descontento, que no quiere la continuidad de este gobierno abusiva, tampoco quiere el retorno del pasado, quiere una opción. Y quieras o no, somos nosotros la única alternativa en este contexto. A eso estamos yendo nosotros. Y eso me vas a dar la razón cuando vamos a ver los resultados de las elecciones. En ese contexto es probable que el MAS todavía logre ganar con las políticas que está metiendo. Por lugar donde va Evo, dice, no dejen ingresar otros partidos políticos, sino no hay obra, no hay tal, no hay tal. ¿No? Está diciendo en todas partes, está cesando. Ahora, en el Alto, por ejemplo, en el Alto es muy interesante. Módulos educativos, el tema de los, ¿cómo es? El plan vivienda, los adoquinados, que no es su competencia del gobierno nacional, pero está entrando a través de las organizaciones sociales, que es la Rejuve a la cabeza del Machaca. Entonces, por eso la va a restringir nomás, va a tener nomás, pues. Y en ese escenario es probable que gane este gobierno, pero eso sí, no va a tener 2/3 en la asamblea, no va a tener. Eso ya es perdido históricamente. Vamos a hablar de los 2/3 enseguida, pero permítame preguntarle a nuestros invitados. La gente quiere estabilidad económica pese a cualquier cosa, pese a que esté el narcotráfico, pese a que esté el contrabando, pese a que la ilegalidad se imponga, pese a perder valores. Eso es lo que la gente quiere y eso es lo que hay que darle a la gente. Sí, por eso, a ver, yo he puesto tal vez en ese escenario. Por eso, lo que da el gobierno, o sea, una pildorita, lo que hablas del sur, una píldora en el campo, incide en el tema de la votación en el campo. Pues es engañar y robarle a la gente. Por una pildorita, no quiere una pildorita la gente quiere estabilidad y su macamaña. Por eso te pondré en el campo, hermano, es mucho, esa es su estabilidad. En el campo al final, lo que come, lo que vende, lo que produce es lo que le hace, ¿lo ves? Estamos hablando, no en el tema abstracto, en el tema real estamos hablando. Los 50 bolivianos, hermano, que se da, que han aumentado en el tema, hermano, garantiza en el voto en el campo. El otro, lo que hablabas, hermano, que coacciona, porque hay municipios pequeños. Si aquí, ¿no ve? Porque yo soy del Ayllo, vengo a las zonas del Ayllo. Si va a ganar Evo, va a haber obras. Y hay un trato. Antes, como decía, no eran ni 80, hermano, 99 han ganado en varios municipios. Eso es lo que ese es diálogo. Por eso ahora, evidentemente, Valverde, ¿no? 50, te termina, ¿no? Sí. A 50 se ha disminuido, ¿no ve? Ahora, yo quiero decir a la población, no estamos bien económicamente. Nosotros, desde el diputado, aunque sea suplente, hermano, somos, parece, agentes de crédito, porque no hay ni una semana que no aprobamos créditos. No crédito de 20 millones, 200 millones, 100 millones, todo es crédito. Y todo bien estudiado, deje bien a constar, ¿no? Su referencia, podemos entrar a su muro, nos hemos prestado ya 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares, hermanos bolivianos. Entonces, más la deuda interna, ¿no? De acuerdo a eso mismo, su trabajo, estamos en una deuda de 20.000 millones de dólares. Entonces, la gente toca su bolsillo, ¿no? De donde venga narcotráfico, contrabando, porque hay contrabando, se toca su bolsillo
Y dice, este gobierno, ¿para qué vamos a cambiar? No, está bien, no todos, no estamos hablando de un segmento de la sociedad. Por eso lo que él hace, Hugo, es verdad, pues, lo que vos dices también, ahí coincidimos, pues, ¿no ve? Estas partes, los banqueros, los empresarios, están bien. Los banqueros son los que me han ganado. ¿Qué le decía Samuel? Oye, Samuel, le decía Dorian Medina, Samuel, oye, parece que vos, hermano, eres socio del Evo, le decía cuando era, sigo siendo, era socio, cuando era dueño de la cementera. ¿Por qué? Porque en la época con tus gobernantes no has ganado vendiendo cemento como este gobierno has ganado. Ese es primero. Y con la otra economía, el otro segmento que tiene votación, hermano, en el campo, en esa clase proletaria, le da la plata. Entonces, ese segmento es su voto. Pero el otro segmento de la sociedad, joven, clase media intelectual, que está delegada, todo, esa clase media va a definir su voto. Y ese voto duro que se habla, está pues con nosotros. Y cada día, no hay una coincidencia, cada día Mesa va bajando porque no es opositor. Nosotros somos opositores, lo hemos demostrado, lo seguimos demostrando y tenemos unas propuestas claras ante el país. Por lo que le escucho y los oyentes también deben estar pensando que aquí don Rafael Quispe viene a hacer campaña para el MAS. Por lo que lo escucho aprobar varias cosas y muchas coincidencias en todo lo que dice. Mi percepción puede que sea distinta a la que tienen los oyentes, pero mi percepción es esa, porque lo que escucho a don Rafael Quispe. Don Rafael y don Hugo Moldis, ¿por qué votar por este gobierno donde se denuncia tanta corrupción, narcotráfico, contrabando, falta de valores? ¿Eso quiere la gente? No, me parece, Gonzalo, una pregunta muy sesgada la tuya. Muy sesgada. Para empezar, el tema del narcotráfico hay que verlo desde una perspectiva universal y no local. Y creo que cuando uno ve el mundo, y no solamente el ombligo de uno, se da cuenta que aquí han habido muchísimos avances, que yo creo que hay un modelo exitoso en términos de reducción de los cultivos de hoja de coca, cuando por ejemplo comparas con Colombia y con Perú, porque siempre tienes que comparar, ¿no? Yo siempre te hermano sinceridad, hermano. Perú sigue incrementando, Colombia sigue incrementando. Oye, no lo dice el gobierno boliviano, lo dice la Unión Europea, y los propios informes de los Estados Unidos admiten que el problema en Bolivia ya no es el tema tanto de la producción como que el ser un país tránsito, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno global, es una amenaza global, y Bolivia no puede estar exenta de esa amenaza. Pero de ahí hablar o de narcopolítica o de narcogobierno me parece muy, muy fuerte. Felizmente la gente no lo cree, Gonzalo. Discursos como esos no pegan, precisamente. Antes que cambies a los otros. Discursos como esos no pegan. La gente siempre sabe que ha habido contrabando en este país, ¿no? Antes que entre el contrabando, hay que hacer una pregunta que para que sintetice, ¿no ve? Del tema del narcotráfico, ¿no ve? Primero, ¿no ve? ¿Erradican en Chapare? No. Están erradicando a los yungas, que esa coca que aculicamos, que aculicas, hermano. Siguiente, el presidente ha dicho, hermano, por Dios quisiera que te refieras, que el señor Montenegro es delincuente narcotraficante. Hermano, yo me he dado la molestia de ir a Santa Cruz en flota, he visto el cuaderno, tengo cuadernos de todas las declaraciones. Oye, pero no le han abierto pues ni al Montenegro, ni al Medina, ni al otro, al Moreira, no le han abierto, hermano, proceso por narcotráfico. Pero el presidente ya le ha dicho que es narcotraficante. O sea, ¿por qué no abrirle? Porque si yo digo que este es ratero, yo le abro un proceso por lo que es ratero. Entonces, ¿por qué no han abierto? Pero a ello se suma lo que decía el presidente en la novena cumbre en Trinidad, el Beni, sobre seguridad ciudadana. Esto decía el presidente Evo Morales. Vamos a escuchar esta aseveración que hacía el presidente. Escuchemos, por favor. Así se refería a los comandantes. Algunos narcotraficantes soberbios dominan la comunidad del municipio. Gracias a algunos hermanos dirigentes y algunos hermanos que conozco, estoy informado. Y saben, hermano comandante, quiero aprovechar esta oportunidad con mucho respeto, pero también con mucha claridad. Saben nuestros comandantes quiénes son los que trafican con el narcotráfico, cómo usan al pueblo. Eso quiero decirte, hermano, a ver, es su obligación de tu ñañita y Romero,
como es la víctima, representa al Estado, de denunciarle por narcotraficante a Montenegro, que en este momento está fresquito, y no lo hizo. No tiene proceso por narcotráfico los que están detenidos supuestamente por narcotráfico. ¿Por qué proceso tiene? Pero el Montenegro por uso de instrumento falsificado, falsedad material. El Medina, no sé qué tipo, tengo todo eso. Legitimación de ganancias ilícitas. No narcotráfico. La ley 1008 lo dice. De ganancias ilícitas te va a conducir a... pero ¿por qué narcotráfico? A narcotráfico, ¿no? Entonces me parece muy exagerado. Yo le planteaba a don Hugo, permítame, yo le preguntaba a don Hugo en función de qué, de la percepción que se tiene en la población ante la cantidad de información que tenemos todos los días percepción de narcotráfico que se denuncia y que aparece, yo no sé si y aparentemente una guerra interna que han denunciado ahora al interior del gobierno entre capos, y eso quiero preguntarle a usted. ¿Hay un problema interno entre ministros? A ver, eso lo dice Ernesto Suárez Sartori, que no tiene la autoridad moral para decirle, porque yo diría que tendría que pensar que las mochilas 1, 2 y 3 de leyes, ¿no?, también eran para financiar a los demócratas, ¿no? Yo en eso prefiero tener cuidado, personalmente. Los delitos in Twitter personales, dicen, ¿no? Así es, cuando Jaime Paz Zamora, yo estaba obviamente en la oposición, jamás me creí el cuento gringo de los narcovínculos, ¿no? Evidentemente el narcotráfico te penetra todas las estructuras, ¿sí?, sociales, políticas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estamos lejos, felizmente, de considerarnos como un narcoestado. No lo somos. Eso no. En su momento en Colombia estuvo a punto de serlo, pero no llegó a serlo. En México hay una amenaza, no creo que llegue a serlo, ¿no? Por lo tanto, hablar de la relación política-narcotráfico, que aquí la pelea entre los narcos de Romero con los narcos de Juan Ramón, es poco serio. Felizmente, hablando de percepción, la gente no cree eso y por eso sigue ratificando su apoyo a este proceso de cambio. Yo creo que la táctica utilizada es errónea, es equivocada. Creo que la derecha tiene que seducir con otro tipo de propuesta, porque mientras sigan haciendo esto, porque lo han dicho desde el principio, ¿qué de nuevo están diciendo? Desde el principio, que es presidente de las 6 federaciones, que el narcotráfico, desde el principio. Resultado, ninguno. Estamos bien entonces, en la lucha contra el narcotráfico, en el contrabando. Yo creo que han habido avances. Yo no creo que se hayan logrado, incluso a veces metas deseables, pero la gente sabe que hay acciones que se han tomado. Estos 14 años prácticamente le han provocado un desgaste al presidente desde el 2006, que no puede llevar adelante una victoria en varios escenarios que plantea el gobierno. En ese sentido, 2/3, hablaban de 2/3. El gobierno no tiene 2/3, pide 2/3 porque va a ser ingobernable si no. No sé, mi opinión personal, por si acaso, ¿no? Una cosa es ser gobierno y otra cosa es poder. Y hemos sido poder antes de ser gobierno. Cuando digo hemos sido, es pueblo, ¿sí? No estoy hablando de un partido específico. En la primer mandato de Evo Morales no había 2/3. No había. Pero igual se hicieron cosas, porque la fuente del poder es el pueblo. Entonces, el pueblo creía, estaba el pueblo con ustedes, porque Conamaq estaba con ustedes, porque se veía representado y queríamos un cambio. Exacto. Y en ese, mira, estás acordándome, 2006, 2009, hemos marchado por la Asamblea Constituyente, hemos participado en la Asamblea Constituyente, hemos construido un Estado plurinacional. Y usted sabe, hermano, usted sabe que el CONAMAC y el CIDOP son los únicos que presentan su propuesta política, que es el Estado plurinacional, los pueblos indígenas, los derechos indígenas, autonomías indígenas, justicia. Nosotros presentamos, ahí éramos aliados. Hemos entrado como aliados, no como partidarios. Entonces, evidentemente, el pueblo estaba con, en ese momento, el gobierno del MAS, pero hoy ya no está. Eso tiene que saber reconocer. No, está bien. Lo que yo estoy diciendo, mayoritariamente el pueblo está con el MAS, pero lo que yo estoy diciendo, ¿cuál es? Escenario 1.
no hay 2/3. Eso debería preocuparle al MAS, ¿no? Mientras el MAS tenga la capacidad de recuperar el control territorial, la presencia territorial, ¿sí? Mientras no solamente se piense en la gestión, que hay que hacerla, sino también en el trabajo político ideológico, que fue el fundamento del nacimiento del instrumento político, pues con la mayoría social desde afuera se impondrá, se vencerán los obstáculos de la ausencia de 2/3. O sea, esas veces nosotros hemos cercado el palacio. Bueno, todos los métodos. Por esto a ver, allá lo que usted dice, no debería preocuparle 2/3. No nos preocupa, dice los yo estoy diciendo, estoy dando una opinión personal, Gonzalo. ¿Ya? Porque yo creo sí en la capacidad de movilización, organización del pueblo, que es más importante que tener 2/3. ¿Ya? Segundo, habría que tener aquí las encuestas. Habría que tener las encuestas. ¿Qué pasa? El MAS en todo lado va a tener 2 en el Senado. ¿Ya? Excepción. En los 9 departamentos. Los 9 departamentos. Excepción. Pando. Beni. ¿Ya? Y tendría que lograr un tercer departamento. ¿Cuánto sí? No creo. Un tercer departamento. O Tarija. No, donde llega a tener 3, digo. En vez de 2, 3. Santa Cruz. Como van las cosas ahorita, Santa Cruz Pando va a tener 3. Beni va a tener 3. Y uno más ya es mayoría. Ya ha tenido otra vez. O sea, por eso, en estrategia electoral, ahorita muy bien. ¿Para qué? ¿No? Tú sabes que en La Paz vas a tener 2. Sabes que en Cochabamba vas a tener 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde puedes tener 3? ¿Dónde te dicen las encuestas? Por lo pronto, Beni y Pando. Un hito más consigues, ya tienes, Gonzalo. Vuelves a tener los otros. O sea, se minimiza todas estas posiciones contrarias al gobierno cuando la gente quiere otra opción diferente, quiere recuperar la democracia, quiere recuperar los valores, quiere trabajar de una forma ordenada. Esto se minimiza, entonces, ¿de nada sirve todo esto? Pero pues de nada sirve, pues ahí por donde yo he empezado, Gonzalo, en algunas cosas aquí me han dado la razón. El problema es que la táctica y la estrategia frente al gobierno de Evo Morales, el problema para la oposición, por supuesto, no ha pegado, no ha calado. Porque voy a ir antes para ilustrar más cuando se impone el neoliberalismo, hasta el año 2000, ¿cuántas movilizaciones masivas hemos hecho? Muchas. Cada mes. Cada mes, y daba la sensación de que el neoliberalismo ya se estaba callando. Mentira. La cabeza de Rafael Quispe, de Felipe Quispe, ¿no? Felipe, Alejo, Evo, todos, ¿no? Está hablando desde el 85 al 2000. ¿Ya? Este pueblo nunca ha dejado de luchar. Y movilizaciones masivas. Venían las elecciones, votaban por la derecha. Porque para empezar todavía no había alternativa. ¿No ven? Votaban por la derecha. El neoliberalismo, como todo proyecto político, se impone por una mezcla de coerción, pero también de consenso. ¿Sí? Decir que el neoliberalismo solo ha sido coerción es mentirse a uno mismo. El neoliberalismo también generó hegemonía, generó adhesión, generó apoyo. ¿Ya? Marchas masivas que no se traducían. Había mayoría social, pero no había mayoría política, y mucho menos mayoría electoral. ¿Ya? En este momento, socialmente, la gente puede tener descontento, digamos, en muchos sectores. Pero eso no se traduce ni en mayoría política para la derecha y la oposición, ni en mayoría electoral. Nuevamente, esa indisposición a veces, más allá de que si es influenciada por los medios o no, se diluye en sectores sociales, y hemos separado 2 que están claramente apostando a la continuidad, ¿no es cierto? Sector muy populares, muy marginados, etcétera, etcétera, y por otro lado sectores empresariales, ¿no ven? Que racionalmente, claramente, más bien están satisfechos. ¿Ya? Esta mayoría social, digamos, que puede haber en la clase media, en sectores de clase media, yo tengo mis serias dudas de que se traduzca en mayoría política y en mayoría electoral.
Por lo tanto, algo nos está diciendo eso. A ver, yo creo que es interesante analizar, y él dice, Hugo dice que no nos preocupan los tercios. Yo creo que no dice con la verdad, ¿no? Lo que más le preocupa al gobierno es ganar las elecciones y lograr los 2 tercios para seguir controlando todos los poderes del Estado como hasta ahora lo tienen. Y es más, no les va a temblar la mano, incluso si el resultado es en contra del MAS, anular hasta las elecciones, como lo hizo con el 21 de febrero. Han desconocido. La Constitución para el MAS, por si acaso, no sirve para estas elecciones. Una sentencia constitucional está encima de la Constitución política del Estado. Así es como la han habilitado al binomio Evo Álvaro, ¿no es cierto? Entonces está bien claro a qué están apostando. Pero la gente no es tonto, no es ingenuo. Hasta en sus mismas concentraciones, la gente, ¿por qué se niega? Allá, por ejemplo, se han reunido en el polideportivo, en Héroes del Octubre, lo que son las juntas escolares del lado. Hablan del MAS, la gente silba, grita, porque ya no están de acuerdo con las políticas que hace el MAS. Y es bien sencillo decir que, claro, con las políticas que están lanzando, por ejemplo, el SUS o el tema ayer el incremento de 5 bolívares, piensan que la gente va a recuperar ese gen. No lo van a lograr. Pero ahí la gente diferencia, no es tonto. pues, del campo, hermano, esa gente del campo. Pero no sé tampoco si vas al la campo, gente hermano. del campo también, yo soy comunario, hermano. Yo soy al afiliado en la comunidad, ejerzo autoridad. Y la yo- gente en la comunidad tampoco es tonto, pues, hermano. Vos me estás Al día diciendo siguiente que del- el pueblo, no, yo el les pueblo, digo, hecho. la El que gente se en el sirve campo no los quiere 50. decir que es ignorante, hermano. No es- El pueblo, por ejemplo, de las comunidades, ya hay profesionales. Al pues. día Y la gente al también día nos siguiente, invitamos, al día pues, a la siguiente de la comunidad. elección del 20 de octubre, que sea compromiso, Gonzalo, para que tenemos los 3. ¿De ¿Sí? acuerdo? Para que yo le pregunte al compañero del tercer sistema, ¿dónde está que la gente no está con el Evo? ¿Dónde está que la gente está con Félix Paz? ¿Ya? Se habla de ¿Sí? fraude, ¿no? Se habla de un Ya. fraude montado y muy fuerte en función de la victoria de Evo Morales. Eso no es posible. El Salvador Romero, que es un tipo de derecha, opositor, etcétera, los fraudes hoy no son posibles. Así, fraudes en ninguna parte, la gente patalea, se denuncia, todo eso. Van a haber felizmente veedores, ¿no? Me parece bien la suscripción de este convenio entre el gobierno con la OEA. Me imagino que va a estar gente que vinculada a la Unión Europea, de UNASUR o de PROSUR, como también ahora que se le quiere llamar, ¿sí? Síganse engañando así, Gonzalo. Pero no es- no Síganse es- engañando. No, Hugo, no es así tampoco. Así, ya te digo. Incluyéndote tú. No, Hugo, porque no es yo tampoco creo así. que estás perdiendo tu objetivo. Y yo respeto, yo reivindico el derecho de los periodistas a hacer política, siempre lo he hecho. ¿Sí? Pero Pero hay síganse forma- engañando, No, porque no. ese es su relato, esa tu narrativa, eso es lo que tú quieres instalar en la cabeza de la gente, felizmente no tiene Hugo, levadura. No, ¿Sí? pero ¿cómo explicas? A ver, no don Hugo respeto- Boldis, no va a haber ni no fraude, no hay ninguna instalación de no, nada, ni- simplemente son los hechos, los Evo va- analistas, la gente que opina, la gente que percibe. ¿Dónde están las pruebas? Bueno, pues aquí hay otro que Yo te- opina pero yo de te manera pongo- distinta. por eso estamos ¿De qué seguros. fraude me Hugo, estás hablando? hermano No hay Hugo, ningún fraude. escúchame, a ver. Evo va a ganar con todas de la ley. Hermano Hugo, Y al día siguiente Con yo... todas de la ley, cuando no se respeta el 21 de no sé, febrero, eso es lo que hay que discutir, porque el 21 de febrero... esa no es respetar el Ratito, voto soberano. Sí, no, un ratito. Es una forma de expresión de la voluntad soberana. Pero la Constitución, que la aprobamos, hermano, por mayoría, establece otros mecanismos para la participación política. No, pero eso es chicanear, pues, don Hugo. O sea, por eso favor, saldremos eso es de- chicanear, eso es otro chicanear. mecanismo. No, pero eso es Y por eso, chicanear. los ¿Quién artículos me dice que te que conviene pierda la validar, legitimidad ¿Quién ha cuando sido, se haga algo? que no quién ha te sido el gustan primero? validarlas? ¿Quién ha sido el primero que se ha habilitado por la Sala de lo Constitucional? Oscar Arias. ¿Sí? El papel de las salas de lo constitucional en el desarrollo de las democracias en América Latina viene desde la mitad de la década de los 90. Y bueno, ahí había otra puerta, el MAS la utilizó. pero aquí hubo un y eso no referéndum, es- pues, y eso hermano, no es aquí hubo un ilegal. referéndum. Aquí- A ver, o sea- yo quiero salir del tema de lo que preguntaba Gonzalo. Y como eres del AILO, hermano, y autoridad igual que yo, a ver, ¿qué es en la comunidad? ¿Qué es en el AILO, hermano? Venimos del AILO. No fraude en cambiar, no hablamos de las cosas. En el AILO, ¿no ve? ¿Qué significa, qué hace, cómo coaccionan?
Si en esta comunidad, hermano, no gana el MAS, no hay consigna. obras. Eso es, ¿o no es, hermano? Eso no es una forma de fraude, es eso. Entonces, como no va a haber obra y esto, vamos a ganar, y se le ha metido que vamos a ganar, entonces entre los comunarios viene el dirigente que recibe plata, eso sabes, que recibe plata, y dice, acá tiene que ver ganar. Incluso, hermano, en varios lugares, ya, a ver, ¿cómo has marcado? Así es, hermano, el ayllo. Eso tiene que ver. Esa es una forma también, de hermano, de ser, que se llama, de hacer fraude, hermano. Es una forma de hacer fraude. Ahora, en el tema electrónico, no conozco, hermano. Te puedo poner ejemplos. En Comanche, que es municipio pequeño, que ha ganado, generalmente el cuaderno, hermano, son 200 hojas, entonces le ponen, ya sacan 100 o sacan 200, le ponen 2000. Y precluyó, cuando se reclama se ha precluido. Ese proceso existe. Entonces, no, hermano, eso no puedes, hermano, negar también ese tipo de fraudes que existen, donde hay coacción. En el mismo Villa Tunari, hermano, donde aquí todos vamos a votar. Y ya lo han dicho, el que no vota o no gana, chicote, les vamos a quitar. Ese tipo de fraude existe, hermano. Se conoce también esa situación, hermano. Sí, algo más. Yo decía, mira, hermano, o sea, al inicio decía, el órgano electoral se ha convertido como su sastre de este gobierno. ¿Un sastre qué hace? Te lo costura la prenda a tu medida. Exactamente, la ley electoral, las primarias, todo lo ha lanzado a la medida, a la posibilidad del MAS. Entonces, ¿qué seguridad tienes un árbitro imparcial? ¿Qué garantías tienes? Cuando este gobierno desconoce la decisión soberana del pueblo, el tema del referéndum. ¿Para qué hemos gastado plata, tiempo en esa elección? Si ustedes no querían conocer. Tengo 20 minutos más antes de cerrar, por favor. En ese contexto, estamos yendo a un camino desigual, donde el MAS tiene todas las posibilidades de que el órgano electoral se lo dibuje, haga un dibujo libre de cómo quiere el MAS. Y eso es lo que dice Rafael. Evidentemente en las comunidades hay una determinación. Exacto. Listo, aquí tenemos que votar todos por Evo, si no vamos a tener proyectos. Y la gente, ¿qué quiere? Proyectos. Quiere mejorar su condición de vida. De esa manera ustedes chantajean. ¿Quién controla eso? Nadie. Los bienes del Estado que van a usar, ¿quién va a controlar? Tiene que decir la Contraloría. ¿Y quién controla la Contraloría? El mismo Poder Ejecutivo. Entonces, ¿de qué transparencia, de qué igualdad de oportunidad estamos hablando? A ver, Evo Morales ganó el año 2005 teniendo todo en contra, incluyendo la Corte Nacional Electoral. ¿Sí? Incluyendo la Corte Nacional. Había un pueblo muy fuerte. Bueno, el pueblo era entonces la derecha no tiene pueblo. Tiene pueblo, pues, Gonzalo. Por lo tanto, no van a ganar. Porque yo me acuerdo bien, Raúl Peñaranda, tipo inteligente, ¿no? Ha perdido ya una cantidad, ahí tiene un odio visceral al gobierno. Pero yo me acuerdo que unos candidatos que perdían las elecciones y decían, oye, en la primera elección, cuando fue Alejo Vélez, ni siquiera, pero ya fue una primera llamada de atención, una primera sorpresa. Y Jerjes Justiniano, creo que si hubiéramos tenido más plata, que esto, que el otro, en fin. Y Raúl Peñaranda decía, Izquierda Unida, porque se fue con la sigla Izquierda Unida, porque no había sigla todavía, ha demostrado que no se necesita plata para dar sorpresas electorales. ¿Sí? Muy bien. Teniendo la Corte encima, los partidos, ¿acaso el MAS recibía financiamiento? No era más, el instrumento político no tenía financiamiento, los otros partidos decían, sí, todo lo que estás quejando ahorita, igualito ganó Evo. ¿Sí? Una decadencia, pues, y en que había terminado de la... no puedes comparar eso la me voy. elección de las... Entonces yo creo que la hegemonía política ideológica del MAS no ha terminado. Exactamente, no hay una... Exactamente, la decadencia no hay, yo creo que no hay, va a volver a ganar con el apoyo de la gente, la derecha no va a poder, quizá avance un poquito más frente al pasado, pero en definitiva yo creo que el que va a Hace ganar, un momento Rafael Quispe hablaba de la deuda que se tiene interna y externa, y especialistas en economía dicen, gane quien gane, la situación va a ser muy dura para el país.
¿De dónde va a sacar plata el MAS y la oposición o el tercer sistema si llegasen a ser gobierno? ¿Cómo va a garantizarle? Porque ahora se le está dibujando un panorama muy lindo, quizás un espejismo a la población, pero la realidad pareciera ser otra. Don Hugo Moldis, ¿de dónde va a sacar plata el MAS? A ver, yo creo que no hay que... Una de las cosas que está queriendo instalar eso la oposición es generar un ambiente de zozobra y de miedo. No creo que vaya eso no es verdad, ¿verdad? es Digo que no es verdad. verdad. No creo que vaya a pasar Vienen eso. momentos Ojo, difíciles pero de la economía espere la boliviana. explicación. Dices que eres La mejor, economía, al igual que la política, no es lineal, ¿no ve? No es que sube y sube. Sí. Hay bajas y subidas. El tema es hasta dónde es tu caída. Si tu caída va a ser, tu piso va a ser más bajo del que empezaste el 2006, 2007, eso yo no creo. ¿Sí? Yo no creo ni siquiera que se llegue a un nivel más bajo si estuvieras considerando el periodo 2010. ¿Sí? Bueno, hay oscilaciones en la economía, pero yo creo que el modelo boliviano va a seguir siendo el más exitoso en Sudamérica. Y creo que eso le da un respiro. La pregunta, don Hugo, era ¿de dónde va a sacar plata? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con gas, minerales, pero oro? está pues gas, está, ¿no es cierto?, la industrialización, pero además de eso de los hidrocarburos, está el litio, hay un aumento además de eso de la producción a propósito del mercado interno, porque en Bolivia no solamente se ha generado plata por la venta de los llamados commodities, ¿no? O de lo que se llamaban materia prima, porque incluso bajando el precio de las materias primas, la economía boliviana siguió creciendo. Entonces la pregunta, ¿por qué? Porque ha bajado para todo el mundo. ¿Y por qué nosotros seguimos creciendo por ejemplo, respecto a la economía de Sudamérica? Son préstamos, hermano. Por el mercado interno. ¿Sí? Se ha ampliado el mercado interno, eso genera excedentes, eso genera recursos. No hay una doble economía en ¿No? Bolivia. ¿En qué sentido? O sea, estas críticas, vuelvo al tema, y lo que dicen los especialistas es que hay una doble economía en el contrabando y en el narcotráfico, que eso hace que genere economía y que se sienta esa es decir, ¿cuál es la magnitud de esa doble economía? Sería la pregunta. O sea, yo sería un demagogo de decir aquí, ¿no es cierto?, no hay una incidencia de ninguna naturaleza, el tema contrabando, a veces el tema narcotráfico, etcétera. No. Sí. El problema es si eso, la pregunta es si eso no ha habido siempre. Y a pesar de que ha habido siempre, la economía boliviana estaba mal. ¿Sí? Y hoy, ¿no es cierto?, esta doble economía se ha ido disminuyendo en la medida que la economía formal boliviana ha ido creciendo. 80% de la población está en la economía informal y Pero el otro 20% está y falta de empleos. Eso no los vuelven delincuentes, ¿no? El 80% de la economía. Eso no los vuelven delincuentes. La característica de la economía boliviana es la informalidad. Pero eso no quiere decir que sean ilegales. ¿Ah? ¿O ustedes creen que son... ¿Pagan impuestos? ¿Ah? ¿Son? No son, pero... No son, pues. Se ha ampliado, ¿no?, el nivel del universo de contribuyentes. En el alto no, en el alto se ha disminuido. Desde la guerra del gas, posteriormente había muchas empresas, se ha disminuido. Pero yo creo que, Hugo, mira, yo coincido en muchas cosas. No me estás desmintiendo de que debemos como deuda más de 13.000 millones de dólares. ¿Qué porcentaje del PIB es ese? Pero esa ya es otra salida. ¿Qué porcentaje del PIB? Eso ya me estás queriendo ¿Qué porcentaje del PIB? Estados Unidos está más endeudado de su propio PIB. Y no por eso se ha caído. Porque si yo tengo plata, pero veo que es mejor prestarme, me presto. Eso es un razonamiento que además de eso instalado, hermano, aquí en los microempresarios, empresarios, etc. Yo tengo la plata, pero me conviene más prestarme que gastar la plata que tengo, lo hago, pues.
Pero nosotros no lo entendemos así. El problema es que pero tengo que tener este capacidad gobierno de pago, ¿no? ha tenido evidentemente una bonanza económica increíble, como cualquier otro gobierno, increíble la bonanza económica, pero lamentablemente ese recurso se ha despilfarrado, se ha hecho en canchas. Pero además teníamos 14 mil millones hemos alcanzado, teníamos 14 mil millones de reservas. Exacto. Hoy ¿cuánto tenemos? Los estudios para el tamaño de la economía boliviana dicen que tus reservas, ¿no?, deberían estar por el orden de los 3.000 millones de dólares, que con eso ya tienes una economía. Son tan chiquitas nuestra economía, ¿no? ¿Cuánto, después de 20 años, ¿a cuánto se llegó? A 1.700 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Estoy hablando de los estudios de ese momento, ¿sí? Decían 3.000. Estamos por encima de eso. Nuestro PIB, 7.000, estamos por encima de los 35.000 millones de dólares. La cantidad de ahorros de depósitos, ¿sí? No, sí, yo precisamente por eso creo que ahí está la fuerte, donde la gente dice, ve eso, y escucha 21 de febrero, corrupción, todo lo que le quieren instalar, y la gente dice, no, lo que yo quiero es seguir viviendo tranquilo, con estabilidad, saber que me puedo prestar platita y que la voy a pagar, y yo creo que eso es lo que precisamente tiene como una gran ventaja, como un gran escudo, como una gran punta de lanza el presidente Evo Morales. Un parlamentario de la oposición y una del oficialismo, se viene a decir, la del oficialismo, que si entra a la oposición no se le va a permitir gobernar. Salió un parlamentario también de la oposición, decía que si sale el MAS no se le va a permitir gobernar. ¿Hacia dónde avanza el boliviano? O sea, ¿qué va a haber? Hay una incertidumbre en función de quien sea gobierno le va a ir mal. Eso es lo que también quieren instalar de alguna manera. En ese sentido... Ahora, política no es queriendo, ¿no? Es pudiendo, evidentemente. Ahora, no sé, pero en el caso, si llegase a ganar la oposición, ¿se va a respetar? ¿Se lo va a dejar gobernar? No va a haber. Permanentemente no hay estabilidad económica ni social en el país, política en el país. Parece que no se va a respetar cuando se salen con ese tipo de declaraciones. A ver, la política es relación de fuerzas, ¿no? No hay que asustarse, eso lo sabemos los que hacemos política, los que hablamos de política, en fin. Es relación de fuerzas. Por eso digo, una cosa es querer, una cosa es poder. El POR ha querido hacer la revolución siempre, no ha podido hacerlo nunca, ¿no? Va a depender, y en eso no hay que ser, evidentemente puede haber un campo de lucha muy fuerte. Yo no creo del lado de Carlos Mesa. Si Carlos Mesa pierde la elección y eso se va a desinflar, pero va a desaparecer. Si estando en el poder político, renunciar. Claro, Mesa está generando el efecto levadura, pues por eso, ¿no ves? Cerveza, le digo yo. Yo también le he dicho, pero me han dicho que no diga eso. Un amigo me dijo, no diga cerveza. No, el efecto cerveza, la espuma de cerveza, ¿no? Claro. Ya. Yo creo que Mesa le debe tener mucho miedo al fortalecimiento de Ortiz en este momento, ¿no? Claro, más le tiene miedo a Ortiz que al MAS, porque quizá ahí puede haber una situación más tensa, más complicada para Evo Morales, ¿no es cierto?, como presidente, porque estamos hablando de una posición política que uno puede no compartir, pero que no le anda, iba a decir, meneándole el trasero a la gerencia, ¿ya? O sea, supongo, clara, ya digo, uno puede estar de acuerdo, pero no es pues ningún neomirismo, ¿no? Sí, en el ADN tú sabías lo que pensaban y lo que querían y listo, o sea, puedes o no estar de acuerdo, pero eso, discurso claro, posición clara, etcétera, ¿no? Va por eso. Ahora no sé si le alcanza el tiempo, que hasta ahora no me has respondido, ¿saben? No sé si le alcanza el tiempo como para salir fortalecido de la selección. En el caso hipotético de que el MAS perdiera la elección, evidentemente yo creo que la situación del gobierno, cualquiera que fuese, va a ser muy complicada.
Es una amenaza, pero No, no. no es una, no. No es una cuestión, No, es una cuestión real. es una cuestión real, Gonzalo, no es una amenaza. En este país, felizmente, la política se hace en la calle, en la comunidad, y el más... A diferencia en Estados Unidos, a diferencia de las cosas, acá es distinto. Sí, ¿no? Por favor, Gonzalo, porque si no, de verdad que no cae bien ese tipo de interpretación, ¿no? Te lo digo con cariño, con la verdad, ¿no? En Bolivia no vamos a inventar cómo se hace política ahora. Por eso les dijeron, digamos, si por sí llegaría el Mesa al gobierno, se dice, por sí llegaría al gobierno, oye, va a haber un paro de las 6 federaciones, va a haber, nosotros, opositores, va a hacer un paro. Oye, ¿aguantará ese tipo? Eso es lo que yo ¿Aguantará ese tipo? Va a volver a llorar y va a volver a ver. No, es que ahora vamos a aplicarla, le preguntaron, es que ahora vamos a aplicar la ley. O sea que el 2004 no había ley. Por eso se escapó. No, pues, aquí, por eso dije en el discurso... no tenemos alguien de aquí, de Comunidad Ciudadana, que hubiera sido justo que esté acá, bueno, para que escuche y no reciba simplemente, pero la siguiente los voy a convocar, por favor. Ahora, yo quiero terminar antes que ya debe estar terminando. Imagínese, te voy a seguir con tu ejemplo, a Mesa, en la oposición con una derecha dura y con un más duro. Yo no sé. Te quiero terminar con esto. Cuando decías, parece que coincides mucho con Hugo, pues claro, venimos de luchas, tenemos que coincidir muchas cosas. Eso no es malo. No es que con eso yo sea masista, coincido con él porque sabemos que su sistema es sistema del AYU, ¿no? Su ideología es muy interesante. Para mí no va en este momento del contexto, eso te quiero decir, hermano, no soy masista, yo soy opositor y sabe, Hugo, yo soy el único diputado suplente, creo que he metido más de 20 a la cárcel. No, hay grandes diputados, pero no se han animado, digamos, a ir más profundamente. Yo he sido cuestionador, voy a cuestionar, y soy opositor, ¿no? Pero soy opositor, pero no de la derecha. La derecha viene desde Francia, vemos, yo no me considero hermano de la derecha, porque ahorita, si contigo vamos, yo creo que nos reciben en la Chacacha, ahorita el Chacacha no es el alcalde. Totalmente. Pero si vamos al Quintana, que es el proceso, al Quintana yo creo que le pueden silbar y le pueden arrojar con huevos, ¿no? Entonces ese es un contexto distinto. Por eso el segmento de la sociedad, ese segmento de la sociedad quiere escuchar propuestas, quiere ver las cosas muy claras, no nada de similares, y ese segmento de la sociedad es para mí relativamente joven, es clase media, y no quiere escuchar, o si quiere escuchar no le interesa el tema de la derecha izquierda. Los segmentos de votación que tiene el MAS, que nosotros podemos tener, yo creo que están bien claras. Entonces, le decía, hay 4 meses de campaña, que si no los otros, porque no soy la cabeza, no soy Oscar Ortiz, no soy dueño, yo soy un pedacito más de ahí, un chiquitito, que no tengo nada de incidencia, Hugo, ¿no ve? Pero si hacemos una buena estrategia, si escuchamos, yo creo que puede haber la segunda vuelta. Pero si no lo hacemos, hermano, no. Pero está bien claro. El Mesa, de acuerdo a todas las encuestas, no va a ser gobierno. En eso estoy de acuerdo. Yo creo que va a depender mucho la táctica, la estrategia de aquí a octubre para ver si hay o no segunda vuelta. Y creo que sinceramente el desafío es más para Ortiz que para Carlos Massa. Hablaba de propuestas, don Hugo Moldis, usted ha sido ministro de gobierno y conoce muy bien la problemática de la hoja de coca, y nosotros tenemos una llegada muy fuerte allá con la audiencia en los Yungas. Quiero preguntarle por qué se está cometiendo los abusos que se están cometiendo con este sector de los yungueños. Encarcelan su líder principal del coca, se denuncia que quieren tomar la institución, hay abusos en el sector de la Rinconada, se está erradicando las áreas verdes y no las rojas, pese que el presidente ha dicho que se va a respetar. ¿Qué va a hacer en el futuro si es gobierno el MAS con el sector de los cocaderos de los Yungas? Que, ojo, mayoritariamente tenía un poder muy fuerte el MAS en este sector. A ver, yo he estado en los Yungas, precisamente por lo que dice, a ver, yo vengo de la lucha, no vengo del escritorio, y me he encontrado hasta con Iván Arias, en fin. Decir que todos los cocaderos de los Yungas están contra el gobierno, yo, está bien, si quieres sentirte feliz, te digo sí, ¿no? Pero eso no corresponde a la realidad. ¿Ya? He estado por Coripata, he estado por La Asunta, he estado por Caranavi, etcétera. Yo creo que evidentemente ha habido un quiebre, que es distinto, ¿no? No me atrevería a decir dónde está la mayoría. Ha habido un quiebre, yo digamos que he hecho trabajo político en ese sector, digamos, lamento que haya habido ese quiebre,
soy muy amigo de Lino Vilca, La Asunta, ¿no? que hemos construido juntos. Lino además es un tipo extraordinario porque... Ha sido senador por el MAS. Sí, se aparecía durante la construcción del instrumento político. Él estudió en siglo XX comunicación, para que prestase libros de Gramsci y demás, y yo no sabía ni dónde él vivía, nada, y muy responsablemente después me devolvía el libro, se llevaba a otro, o sea, o a Jerónimo Meneses, que murió, ¿no ves? Accidente de tránsito. Presidente del COCA, además, ¿no? Entonces, no, mira, yo he estado ahí. También ha sido viceministro de MAS, obviamente. Sí, he visto, digamos, hay un quiebre, ¿no? Que ojalá se componga. Creo que personalmente creo que hay que hacer los máximos esfuerzos, y cuando digo eso es una falla política del MAS en el plano operativo, para volver a, porque hablando de la cultura del diálogo, se dice, a ver, hoy nos sentaremos, veremos dónde están los problemas, en fin, ¿no? Entonces, primera respuesta, ahí no es que es contra los cocareros, hay cocareros de los yungas que están con el gobierno, ¿sí? No vamos a discutir porcentajes en este momento, habría que ver incluso lugar por lugar, en fin. No, por ejemplo, en la misma asunto, ¿quiénes están un poco más en contra? La gente de la Chamaca, ¿no? Chamacas, ¿no? Chamaca. Pero la asunta no. ¿Sí? Y segundo, yo creo que Hugo Moldes, ¿qué haría? Conformaría una comisión para la revisión de la ley general de la coca 906, ¿sí? Con el objetivo no de ir atrás, sino de ir adelante, ¿sí? Yo lo haría, no creo que eso sea malo, ¿no? Creo que incluso eso le quitaría discurso político a la oposición, ¿no? Y pensando en función de país, de tal manera todo instrumento puede ser pues siempre evaluable, modificable, etcétera, ¿no? A ver, lo que está pasando en realidad, no soy de los discursos, a ver, evidentemente tu criterio no es entrar a decir quiénes rechazan más o menos, pero lo que yo percibo cuando voy y he estado en los yungas frecuentemente, hay más rechazo al MAS que aceptación, pero hay dos temas que son fundamentales. Es la ley 906, es el momento que se produce el quiebre, que no vamos a entrar en detalles el por qué, no están de acuerdo con muchos puntos de esa ley, y por eso existe el quiebre de la situación. Entonces, por eso es que Franklin Gutiérrez plantea, ¿no?, más o menos como se desmarca del movimiento socialismo, se desmarca, y ahí está el error, ahí está el quiebre, Hugo. En vez de dialogar, en vez de bajar al lugar para debatir, discutir y replantear la situación, ¿qué hace? Perseguir dirigentes, armar uno y meter a Franklin Gutiérrez a la cárcel. Primer escenario. Siguiente escenario, como es ADEPCOCA y tiene los comités comunales, tiene los dirigentes que tiene, la segunda equivocación que hace el MAS es dividir las comités comunales, dividir las organizaciones, es lo que hace. Seguir teniendo el control. Ahora, para sacar coca, yo creo que sabes, dan unas hojitas, ¿no? Las hojitas que tienen que portar. Entonces, como él hace comunidad, los comités comunales ya han sido divididas, y está reconocido Franklin, pasan por la rinconada y ya no vale esas hojitas de los comités comunales de Franklin Gutiérrez, sino valen de los que el gobierno ha reconocido, lo que ha formado el país. Eso ha causado pues molestia. Lo otro es de que ahora, al que son opositores allá, los detienen, los apelean, todo. Ayer yo saliendo ahí del juzgado he sido testigo, están las imágenes, todo, de tener a Eleuterio Mamani Quispe, lo detuvieron. La señorita del juzgado estaba yendo a dejarle a detención domiciliaria. Ese es el trabajo, ¿no? A dejar detención domiciliaria. ¿Para qué es la detención domiciliaria? ¿Para qué se detiene? Para garantizar a ese señor que asuma el juicio. Ese es. Salgo con él y habían 10 de inteligencia. Ahí están las imágenes, 10 de inteligencia, y le explicamos. Usted puede hacer su operativo, mañana puede sacar allanamiento y lo puede detener, claro, habiendo mandamiento de aprehensión del alcalde de Asunta. La señorita le explica y le dice, le detendré, llevaré a su casa
y después usted haga su trabajo, ¿no ve? Pero no hicieron eso, no hicieron eso. Llamaron, nosotros entramos al auto, llamaron y toda la autopsia apareció ahí, hermano. Eso en política es enervar, o sea, es molestar a la gente, provocar a la gente. Entonces, si estás diciendo, si usted fuera ministro de gobierno, ¿no? Porque decía tu ñañita y Romero, yo quisiera que le digas que dialogue pues con ellos para terminar con estos temas, ¿no? Porque políticamente, ¿a quién beneficia, hermano? Beneficia a la oposición que puede capitalizar, les perjudica a ustedes, ¿no ves? Si ahorita harían, no sé si entrarían en esa situación. Siguiente, y al mismo tiempo facilita la presencia y el movimiento gringo que siempre ha habido, y tú te reconocerás que siempre ha habido en los yungas. Si hay un lugar donde la USAID ha penetrado profundamente, ya siempre ha sido en los yungas. Pero y ADEPCO. Hay un detalle de lo que, aparte de lo que han tocado, el problema de este gobierno es pues hacer excesos. Están abusando prácticamente. Toda la autopsia para detener uno. O sea, ¿qué es lo que hacen? En discurso dicen otra cosa, en las acciones hacen otra cosa. Ustedes, como gobierno, no les tiembla la mano en sentar autoridad. Acuéstan, ¿no? O sea, ustedes abusan al sector más indefenso. La población que no tiene ni armas, con todo, han reprimido, todo cuesta el tema de Achacach. El tema de los yungas es un exceso. Es exceso. Yo te pido así eso ya no es humanidad. Ayer, hermano. Por favor, por lo menos por humanidad no lo hagamos. Hay gente, testimonios que podemos ver, pucha, llorando la gente. No tienen ni qué comer. Y eso no lo hagan por humanidad, por favor. Porque ustedes escarmentan a una organización que les dice que esto está mal, lo escarmentan al más débil hasta que se recuerde, al que se rodillen ante ustedes. Es lo que han hecho con la UPEA, es lo que han hecho con los Caranavi, han hecho con todos los sectores, por ejemplo, el tema de los cooperativistas. Y nadie está detenido. Nadie, no hay ni un detenido. Pero del otro lado sí de Illanes y después hay gente detenida. Dicen somos la única que generamos las condiciones del gobierno. Es totalmente una contradicción de lo que hacen y lo que dicen. Antes que no cambies, quiero decirte, ¿no ve? Esa es la desigualdad. Ha salido mandamiento de aprehensión para el señor Eugenio Rojas. La policía, nada. Pero sale para el otro. No estoy diciendo que... para el otro, todo la UTOP. ¿Y por qué no se ha movido así para Eugenio Rojas? Claro, no tiene que ser encarcelado, pero tiene que responder ante un juez. Hermano, ese es abuso, hermano. Y como te digo, nadie está capitalizando la oposición. Los yungas no han decidido a quién van a apoyar, no han decidido porque yo estoy presente, pero yo te pido por humanidad, hermano. Evidentemente lloran de rodillas su esposa de Eleuterio, de rodillas, hermano, embarazada, se quieren desmayar porque no estamos acostumbrados. Hay mucha gente que no está acostumbrada a nuestra lucha. Yo sé que ahorita saliendo te detiene, hermano, te vas tranquilo, no llores ni tu esposa, nada, del mío también. Pero hay gente que nunca ha caído en esos temas, hermano, y lo siente, o sea, ya desmayado. Yo te pido así públicamente, hermano Hugo, que a tu ñañitay Romero, dile que no abuse, por favor, de humanidad, hermano. Gracias. Yo quiero preguntarle a don Hugo Moldis, si el MAS gana, ya lo habían dicho en las pasadas elecciones, que no va a gobernar con aquellos municipios donde no tenga el voto, aquellas regiones donde no tenga la victoria. ¿Se va a mantener ello? O sea, si pierden algunas regiones, algunos lugares, ¿no va a trabajar con esas regiones, con esos departamentos? A ver, yo creo que la realidad ha demostrado más bien todo lo contrario, ¿no? Si hay, salvo excepciones, si hay municipios y demás donde... Gobernación. Donde ha ido trabajando, ha sido incluso con sectores opositores. Lo decía aquí muy bien Pablo, que no se reunió una sola vez desde que se ha asumido como gobernador, el gobernador de Sí, ¿qué se llama? Ignoro yo las causas, ¿no es cierto? Ignoro las causas, pero sí ha habido coordinación de trabajo, por ejemplo, con Santa Cruz, ¿no? Con Santa Cruz, ¿no? Con el Alto. Tarija. Con Tarija. Con el Alto tampoco hubo, pues, porque también es una india, pues, una aymara también, la Soledad Chapetón, no lo bien, ¿no? Entonces, ahí nomás, date cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mismo gobierno?
Se supone. Hay un montón de alcaldes de la cantidad de municipios. Por ética y moral, mira, yo te digo, Hugo, por que ética sin y haber moral. ganado, si haber ido por el MAS, han hecho más trabajo con No, Evo pero Morales, por ética y moral, La Paz, el Alto le ha dado todo a este gobierno. Por ética y moral, por lo menos, debía complacer este gobierno. ¿Qué proyecto macro tenemos en el Pero departamento? no has respondido a la pregunta. ¿Va a gobernar con aquellas regiones y departamentos donde no gane? Evo Morales se gobernó con todo el país. ¿Se ha gobernado? Todo el país. Ha gobernado para todo el país. Menos con La Paz y el Alto. Ha gobernado con todo el ¿Es país. presidente todos opositores y oficialistas? Por supuesto. Cualquiera que sea el presidente tiene que ser. Claro, obviamente. Todos. Pero parece que hay una discriminación como lo que usted está escuchando acá, ¿no? Siempre hay quejas, pues, pero ya te digo, en lo concreto, no para todos. O sea, las políticas que sacan es para todos. Las leyes tienen un alcance universal. Los oyentes se están escuchando y obviamente esto queda grabado. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados, a don Rafael Quispe por estar con nosotros, a nuestro amigo Pablo Merma, y su despedida a don Pablo Merma, por favor. Muchas gracias, Gonzalo. Simplemente decir a la población de que votar por el MAS es votar por la misma derecha. Nosotros, desde la recuperación, desde nuestra identidad, de nuestros valores, con una propuesta congruente como Tercer Sistema, pues invocamos a toda la población a que se sumen, porque nosotros sí vamos a gobernar escuchando al pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Rafael Quispe, muchas gracias por visitarnos. Ispagarapini, Gilatana, Cuyacanaca, el 20 de octubre va a haber elecciones. Un presidente, candidato trucho, un subvicepresidente igual trucho, y como en todas las elecciones se va a polarizar, ¿no? Va a buscar una opción clara que tiene el MAS, y eso hay que ser bien claro. El MAS tiene más clara la figura de perpetuación del poder, ¿no? A título de que eso quiere el pueblo. Y nosotros somos la alternativa, queremos la destitución del derecho, la destitución de la democracia, no queremos perpetuarse en el poder. Entonces el soberano decide, y ojalá que el 20 lo que decide el soberano se respete, ¿no? Que se respete, no como ahora digan, como el 21 de febrero, no, es que eso es parte de la expresión del pueblo, no, sino que se respete de verdad, porque estamos contra esa hegemonía que quiere tener el poder. Pero ojo, y yo me sumo a esa corriente, si el MAS gana las elecciones con cualquiera de las artimañas que tengan que hacerle, yo creo que el pueblo le va a cobrar la factura, porque no, muchos sectores de la sociedad, muchos segmentos de la sociedad no van a reconocer la victoria del movimiento socialista. Muchas gracias. Don Hugo Moldis, muchas gracias por visitarnos. Venga más seguido a Encontrados, por favor. Es un gusto tenerlo acá. Un gusto de estar en Encontrados, aquí con Pablo, con Rafael. Y bueno, la contradicción, continuidad o no del proceso de cambio, creo que se está resolviendo a favor de la continuidad. Tendría que pasar algo extremadamente grave como para que revierta la tendencia, así que tendremos, yo creo, la agenda del bicentenario en el periodo 2025 y seguramente una oposición que tendrá que repensar cómo hace para ganar, ¿no es cierto?, al movimiento del socialismo el año 2025. Muy bien, muchísimas gracias. Usted saque sus conclusiones. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Usted es quien decide. Usted ha escuchado a nuestros invitados. Usted tiene la última palabra. Hasta el próximo fin de semana. Permiso. Buenas tardes, Bolivia. Radio Líder 97 Satelital y Ondas de Encuentros en Comunicación, ODEC, presenta un espacio alternativo de diálogo, Yo soy un luchador por la democracia. Pensábamos que la democracia simplemente era el voto. debate Luchar por perfeccionar la democracia. Yo soy un hombre que luché por la democracia y y propuestas. enseñándole a nuestros jóvenes cómo debe ser la democracia. Encontrados en Democracia con Gonzalo Rivera. Hasta el próximo programa.